Así que ya mismo voy a presentarle a Luis Rojas. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Leo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Lindo sábado, Sí. lluvioso, pero la lluvia es linda siempre. Ideal para el matecito, Sí, ideal para el infaltable. matecito. Volvimos al mate. Bueno, Luis, contame un poquito de vos, así le presento a la audiencia, porque no tengo acá a mano tu currículum, así que te pregunto. Sé que obviamente que sos economista, conozco tu trabajo, he leído muchas de tus cosas. Está en Genyoy, que es una organización muy importante, pero contame un poco de vos y tus estudios. Bueno, soy economista, investigador de temas económicos, sociales. El País Oliva me decía, un economista social. Vamos a hablar. Me gusta decía eso. Siempre, no me catalogaba bien. Entonces me puso él, vamos a hablar con el economista social. Porque Ajá. el economista pues tiene el aura de los números, del dinero y de los negocios, Sí, ¿verdad? sí. Que es el modelo más economista así tecnocrático, tipo nuestro presidente, ¿verdad? Ajá. Un tecnócrata, el mercado. Sin embargo, bueno, otros creemos que la economía tiene otro rol, otro paradigma más social, más humano, más amplio, más la naturaleza, o sea, otra mirada. Entonces Oliva me decía el economista social. Es interesante eso que decís, Luis, porque en el libro de Dionisio Borda, él también explica un poco esto. Bueno, y después están las líneas de los economistas, que yo me pierdo ya, y no, que el ortodoxo, que el keynesiano, que Pea, que Amoa, ¿no? Pero aparecen también otros economistas fabulosos como Piketty, que empieza a hablar de la desigualdad, digamos, tremenda que hay en nuestro país, en nuestro planeta. Entonces, la economía mirada de una manera más holística, porque finalmente, aunque como vos decís, uno cree que la economía es solamente números o sumar y restar, realmente nos afecta a todos y en un país, ni qué decir, ¿no? Asimismo, Leo, lastimosamente predomina esta visión muy mercantil de la economía, del negocio, del dinero, pero la economía es, bueno, lo que la gente, yo le digo a los estudiantes siempre, la economía es lo que la gente hace para vivir, o sea, el trabajo, cómo ganarse, digamos, la vida para poder comer, para poder tener una casa, para poder acceder a agua, educación, salud, lo que la gente hace para vivir. Y ahí entra mucho, ¿verdad? Ese esfuerzo por satisfacer necesidades. Y dependemos totalmente de los recursos naturales, de los bienes comunes, de la tierra, del agua, de la naturaleza en general. Entonces, bueno, tratamos de darle pues, esa visión a lo económico, ¿verdad? Una visión amplia, involucrando lo social, lo ambiental, una visión histórica. Ahora vamos a hablar un poco de historia, ¿verdad? Sí. Creo que lo histórico es determinante en economía. Sin esos elementos de proceso histórico de qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos mal, qué hicimos bien, cómo llegamos, nos cuesta mucho entender dónde estamos parados como país. Y creo que es una enorme deficiencia en nuestro país el tema de la historia, de que la gente sepa dónde estamos parados, cómo llegamos acá, por culpa o responsabilidad de quiénes llegamos acá y cómo podemos salir de esto, ¿verdad? Siempre decimos que tenemos memoria muy corta en Paraguay, o sea, una persona que tuvo una mala gestión, desaparece un ratito, después ya está otra vez ahí, medio premiado. No hay castigo, no hay impunidad, no hay memoria. Y es como que un déficit grande. Y tiene que ver también la economía y la historia, tiene que ver también con la geopolítica, ¿no? Por eso que vamos a tratar ese tema, ¿no? O sea, ¿en qué momento histórico, en este caso vamos a hablar de la dictadura de Stroessner hace 70 años que asumía el golpe, ¿cómo se benefició también él de una cuestión geopolítica, digamos? Porque si no tomamos eso en cuenta y queremos separar lo que yo estaba diciendo antes que vos llegues, o sea, hay gente que cree que Stroessner hizo grandes obras y que Stroessner fue el hacedor de todas las rutas de Itaipú, Yacyretá, hizo una gran bola. O sea, podía haber estado no Stroessner, eso hubiera ocurrido igual y mucho mejor, muchísimo mejor. Si hubiéramos tenido un presidente con una visión mínima de desarrollo, hubiera sido, pero 1000 veces mejor. O sea, quienes se terminaron beneficiando fue una claque colorada alrededor de Stroessner, que le rendía pleitesía y que después le chupaban la media al máximo, ¿no? A esos 3 de noviembre que hacían cola para ir a saludarle todos los que seguramente o tenían algún negocio con el Estado. Pero el resto que quedó fue lo que también en economía le llaman así como el goteo, ¿no? Hay una cuestión así como que gotea, ¿no? No sé cómo derrame. el derrame. Economía del derrame, el goteo, justamente.
¿Qué quiere decir esa economía del derrame? Si es como que te toca después lo que se va derramando, sí, ¿verdad? O sea, acá yo derramé agua para un grupo y cae así por el suelo y el que lame el suelo. Algo así, las migajas que van cayendo. Pero como la economía se enfocó mucho en el famoso tema del crecimiento económico. O sea, al principio pues hay que crecer. Y eso va a gotear, eso va a llegar a toda la población. Y esa metáfora del goteo yo creo que aparece ahí porque no llegaba. O sea, porque había crecimiento, había una dinámica económica, pero la gente estaba en la situación de pobreza, sin trabajo. Entonces, bueno, dijeron, es una cuestión de tiempo. Un poco lo que dice Milei ahora en Argentina, ¿verdad? O sea, Milei dice, vamos a ajustar, vamos a pasar mal y después vendrá la luz, después de, no sé, 1 año, 2 años. El famoso goteo, ¿verdad? El sacrificio hoy para que después algo te llegue. Entonces ahí, bueno, dijeron, hay que crecer, pero tiene como un doble sentido, porque en ese crecimiento inicial sí hay sectores que van acumulando, exacto, que se van enriqueciendo. Claro. Entonces al resto le dicen, eso va a gotear en algún momento. El resto, ¿verdad?, tiene que aguantar, pero hay un grupo que está, la casta ese que dice Milei sigue facturando a lo loco. Así mismo. Vamos a volver a Stroessner. Y quiero irme, acá está tu libro, y te decía ayer cuando hablábamos que capaz que voy a empezar un poco por atrás y después volvemos a hacerlo un poco cronológicamente desde que asume Stroessner. Y no sé el número de WhatsApp, no recuerdo el nombre, pero si ustedes quieren poner en pantalla después el número de WhatsApp, pueden poner, y si quieren hacer una pregunta o un comentario, después, si hay tiempo, lo leemos. La corrupción fue el alma de la dictadura, dice Chavenato, un historiador brasileño. ¿Se puede decir con claridad que es así? Absolutamente. Entre los muchos elementos de la dictadura, digamos, que uno puede destacar, recuperar, digamos, el crecimiento, la expansión, yo digo medio irónicamente, la democratización de la corrupción. Es como el rasgo distintivo del estronismo, porque construyó un modelo de Estado en base a eso, un modelo de Estado, el famoso Estado clientelar. O sea, yo, gobernante, genero clientelas para mantenerme en el poder. O sea, una clientela enorme, funcionarios públicos, empresarios que proveen al Estado, beneficiarios de tierras, créditos, divisas, una clientela gigantesca, ¿verdad? Y para eso necesito corrupción y un poder judicial que garantice impunidad, que no castigue, que no fiscalice. Y ese fue el Estado que construyó el estronismo. O sea, ese Estado es típicamente, puramente estronista. O sea, antes del estronismo había también corrupción, pero no era sistémica, no era endémica. Con el estronismo eso se fue desde la cabeza de la pirámide, Stroessner, hasta funcionarios del más bajo rango que estaban ahí en un cruce fronterizo, policías en algún lugar. O sea, todo el sistema empezó a funcionar en esa lógica porque para Stroessner era muy redituable políticamente. O sea, todo el sistema clientelar te debe fidelidad a vos, porque vos le estás permitiendo meter la mano, le estás permitiendo quitar esto en la frontera, le estás permitiendo el contrato. O sea, es un sistema muy eficiente políticamente porque genera esa lealtad. Y bueno, si no hay lealtad, o quedas excluido o ya vienen otros mecanismos así represivos, ¿verdad? El exilio, la persecución. Pero es una marca distintiva. O sea, esa frase de que utiliza Chavenato, yo creo que describe muy bien lo que fue el estronismo. La corrupción fue el alma de ese régimen. Sin corrupción se hubiese caído antes, ¿verdad? Tenía muchas fortalezas, un apoyo externo fuerte del Brasil, de los Estados Unidos, porque era el mundo de la Guerra Fría, ese contexto geopolítico donde, bueno, Stroessner acá garantizaba la famosa democracia sin comunismo, ¿verdad? Entonces tenía apoyo internacional. Pero el modelo económico paraguayo desde la posguerra del 70 fue un modelo económico muy raquítico. El famoso modelo exportador de materia prima, latifundios y exportar hierba, tanino, madera, ganado. O sea, es un modelo que nunca generó mucho empleo, porque la riqueza está en la naturaleza, extraer y exportar. Entonces hay una masa de la población que siempre queda excluida, marginada, un excedente de fuerza laboral porque no se industrializa el país. Entonces ahí Stroessner tenía, ¿qué hacemos con este enorme excedente de gente que no tiene dónde laburar? Para que no me genere un problema social, económico y político, ¿verdad? Entonces el Estado va a ser la válvula de escape
en lógica clientelar. Entonces, con el estronismo empieza a crecer el Estado. Pero algo muy interesante también es que no crece en base a impuestos. En Paraguay los impuestos son bajos siempre porque esa es la concesión, digamos, a la oligarquía paraguaya, al empresariado paraguayo. Siempre los impuestos fueron bajos. La famosa presión tributaria. Hoy tenemos 10%, en el 50 era 8%. O sea, siempre fueron bajos los impuestos. Entonces el poder económico nunca se metió demasiado con el gobierno en el sentido de cuestionar demasiado. Lo que demuestra, Luis, que si nosotros tenemos una presión tributaria, después tendríamos que explicar eso, pero tan baja desde aquella época hasta hoy, que eso no funcionó, digamos. O sea, sigue funcionando para poca gente, digamos, porque si uno tuviera una presión tributaria mayor, podría invertir en el Estado, en otras cosas, en el transporte público, todo lo que nos estamos quejando ahora, que no hay transporte, que hay raudal, que no sé qué, que no hay ruta, que el tomate cuesta caro, que el contrabando, o sea, hubiéramos que tenía hospitales, que no hay remedio. Recién salió el señor del hospital de Itagua y recordaba que el hospital de Itagua también en tu libro se menciona que fue un lugar que se instaló lejísimo, totalmente a trasmano. Ni camino no había. Ni camino no había. ¿Qué sentido tenía de poner un hospital en un lugar completamente a trasmanos? O sea, es decir, que de alguna manera este es un modelo perverso, básicamente es un modelo perverso. Pero déjame poner, te voy tirando tips y después vamos a reordenar la charla, porque creo que está buena. Pero hay un cuadro que quiero poner en pantalla, Toby, que también me gustó, que se llama La ecuación del diablo. Un poco tiene que ver esto, cómo funcionaba el estronismo. Y ahí está la ecuación del diablo. Ahí está. Bueno, para la gente que está viendo y para la gente que no está viendo, vamos a intentar explicarle un poco, querido Luis, qué significa esta ecuación del diablo. Creo que Luis Campos fue el que lo... ¿O quién fue? Oseupen, ¿quién fue el que lo...? Este fue Agustín Oscar Flecha. Agustín Oscar Flecha. Un economista muy poco conocido, muy poco recordado, digamos, de los años 50, 60, 70. Y... Él dice que los contratos para la realización de las obras del Estado fue una fuente privilegiada de enriquecimiento a costa del dinero público. Obras sobrefacturadas, licitaciones amañadas. Si les suena todo a hoy, es consecuencia del estronismo. Contratos con el Estado, obras amañadas, enriquecimiento ilícito a costa del dinero público. Baja calidad en las obras. Estas fueron rasgos de la inversión. Bueno, explícame qué es la ecuación del diablo. Ponemos otra vez a pleno un ratito, porfa. Total, los que están viendo se van a poder aprovechar mejor y los que no le vamos a explicar. ¿Cómo se explica esto? Sí, bueno, creo que con mucha creatividad este economista de aquellos años, ¿verdad? Agustín Flecha, le puso este nombre al modelo, digamos, de gestión de la obra pública, de los contratos, digamos, del Estado, para enriquecerse, para evadir, para sobrefacturar. Entonces la ecuación del diablo es sencillamente una ecuación, porque uno cuando tiene un proyecto de inversión tiene un presupuesto determinado. Entonces desarrolla ahí cuál es el costo total de la inversión. El costo de los recursos humanos, el costo de la materia prima, el costo de la energía. Bueno, todos los costos van sumando, ¿verdad? Vamos a suponer que uno tiene que hacer un puente, digamos, ¿no? Un puente, un viaducto, entonces se calcula cuánto va a salir ese viaducto. Voy a decir, bueno, ¿cómo hago ese cálculo? Que vos estás explicando, ¿no? ¿Qué materia voy a usar? ¿Voy a usar cemento, agua? ¿Van a estar los albañiles, los ingenieros? ¿Cuánta energía se va a usar? ¿Cuánto combustible? Ese sería el costo, digamos, ¿no? Seguime con la placa, dale. Así mismo, el costo, previsto, proyectado de una obra. Cualquier proyecto de inversión requiere de esa previsión, esa proyección de gastos de inversión para financiar, obtener un préstamo, un crédito y financiar esa obra. Lo que Flecha agrega a esos costos, él hace una ecuación que, primero te pone el costo total de la inversión, va a ser el costo real primero. El primer componente es el costo real, que se va a comprar realmente cemento, contratar fuerza de trabajo, obreros, etcétera. Después le agrega los costos financieros, o sea, los préstamos que se van a tomar, cuánto se va a pagar de tasa de interés. Eso es normal, hasta ahí. Eso es lo normal, lo que está previsto. Dos componentes él incluye, digamos, normales de cualquier inversión. Pero después empieza a agregar otros costos en la ecuación del diablo,
la ecuación del destronismo, podemos pensar Sí. acá, y dice, bueno, a eso se suma costos inflados, o sea, costos sobrefacturados, porque los precios que se están colocando o se colocaban en las obras no eran los precios de mercado, estaban inflados. O sea, O sea, en vez de me- comprar el cemento a 70.000 guaraníes, ya se compraba el cemento a 100.000 guaraníes. Entonces vos ya le agregabas eso a tu proyecto. Vale cemento 100.000 guaraníes. Ese sería el costo inflado. Exacto, la famosa sobrefacturación. Sí. Y probablemente de ese 30.000 inflado, 15.000 quizá quedaba para el proveedor y otro 15.000 para el comprador, para el responsable de la obra. O sea, Claro. siempre había Para una el ministro de división. Obras Públicas, vamos a suponer. Claro, César Barrientos creo que fue un tiempo, no me acuerdo quién fue en el antes. Bueno, quien sea. Dale, seguime con la placa. poneme la Barrientos placa. fue al principio. Vamos a la placa, dale. Después, Bueno, la famosa sobrefacturación. costo Ahí. inflado. Ahí están los primeros costos, sí. Otro costo que describía Flecha era costos simulados. O sea, decía que se incluían cosas que nunca se compraban. O sea, figuraban cosas, aparecía alguna factura seguramente contable, pero realmente nunca se compraba ese. Puede ser que ese sea bien. más cantidad de cemento, si seguimos hablando del caso del cemento, o más Exacto. varillas. O sea, había que comprar, no sé, una tonelada y él dice, no, apareció una factura que decía que se compró media tonelada más de algo que no realmente ni existía luego. Así O sea, mismo. primero hablamos del costo inflado. Le inflamos el precio del cemento, ya nos ganamos un 30.000 por bolsa. Aparte de eso, voy a agregar más bolsas que no existen, pero va a aparecer en una facturita. Exactamente. Ya. Luego, O los famosos consultores, por ejemplo. Ajá. Tal personaje va a hacer un estudio de medioambiental. Ok. Y no aparece nunca el personaje, pero aparece ahí una factura, ¿verdad? O un registro contable. perfecto. Ahí ya se fue $10.000, por decirte, ¿verdad? O $20.000. Costos que realmente nunca se pagaron a alguien, sino fueron. Por eso él le llama simulados. costos simulados, sí. Otro elemento que él agrega es costos deficientes. Y este es deficientes. O sea, trabajos que no se ajustan a los requerimientos técnicos y pronto tienen que ser reparados. Este es demasiado actual, ¿verdad? Aquello que se hace mal, va ahí. Nosotros vemos todos los días con las rutas, ¿verdad? 2, 3 lluvias y ya se pelan las rutas, ¿verdad? Y empieza el bache y todo. Así, O sea, es una ruta que tendría que haber sido mejor hecha, con mejores materiales Claro. tal vez, y se usa material de menor calidad para poder tener menor precio, pero ganar más plata en corrupción. así mismo. Entonces él le denomina esto los costos deficientes que después terminan siendo más caros. Hoy yo venía pensando eso. La ruta Luque Sandberg tiene, no sé, 7 años. Está un montón de lugares, está totalmente destrozada y hay un peaje que se cobra carísimo, digamos. Bueno, esa ruta se hizo con 3 empresas distintas. Hay mejores partes y otras peores. Pero bueno, ahí están los costos deficientes. Y es un negocio, Israel Leo, porque tienen que mantener. Y ¿Y a volver quién a se le hacer. contrata? A la misma empresa o a gente cercana otra vez. O sea, te hacen mal, te cobran y después ellos vienen a repararte, o sea, y a recaparte. O sea, es Es un negocio continuo. un negocio continuo, exactamente, ¿verdad? Y pasa mucho con las obras públicas, los edificios públicos. Yo, por ejemplo, estaba enseñando en la Faxo, acá nomás en la UNA, un edificio nuevo, y a los 2 años, 3 años, el techo empieza medio a caerse, agua, goteras, lluvia, y un edificio que tiene 2 años, 3 años, y ya empieza a... O sea, es eso, ¿verdad? Obras muy mal hechas, pero el negocio está ahí, ¿verdad? En seguir... Es parte del negocio que haya una obra mal hecha. Ese es el costo deficiente que él habla, ¿verdad? O sea, ¿por qué es un costo? Porque tenés que volver a reparar y Así. tenés que volver a arreglar. Hay que pagar. Y hay que volver a pagar por algo que ya se pagó, digamos. Entonces es dentro del costo del diablo, De la ecuación del de día. la ecuación del diablo, se agrega esto como algo obvio, porque tenés que volver a pagar algo que no se hizo mal, que se hizo mal. Así mismo. Y pasa con las cañerías de SAP, pasa con, no sé, instalaciones eléctricas. O sea, es una lógica de funcionamiento, de hacer las cosas así más o menos para seguir manteniendo posteriormente. Hasta puedes pensar en el mantenimiento de los vehículos del Estado, ¿verdad? O sea, ¿cuántos grandes talleres mecánicos están facturando con los vehículos del Estado? Claro. Hay muchísimo, ¿verdad? Sí. Y hay un Y después se arreglo- compran autos nuevos y después otra vez empieza la rueda. Así mismo. A ver, ¿nos queda un costo más? A ver la Y placa. el último que incluye este economista es costos demorados, le llama él demorados, que surgen a causa del atraso en la terminación de la obra
con incremento en los costos financieros. El famoso, la obra duró más tiempo y se fueron agregando costos por el camino y la tasa de interés luego ya te va cobrando anualmente. Y casi todas las obras se alargan en el tiempo, en realidad. Hasta acá las últimas, ¿verdad? La costanera norte, la costanera sur. Y en ese proceso siempre aparecen nuevos costos. Porque, bueno, más trabajo, más tiempo, más honorarios, más esto, más lo otro. Pero es también otra lógica, ¿verdad? De cómo captar más presupuesto, más recursos del Estado, ¿verdad? Hacerlo lento, pausado, para que haya diferentes excusas para seguir, digamos, aumentando el costo. Entonces, el resultado siempre va a ser una obra mucho más cara de la que se previó inicialmente. Y hay muchos ejemplos. En el libro se menciona el caso del aeropuerto de Asunción, aunque esté en Luque, ¿no? Que la obra estaba previsto en 17 millones de dólares y termina costando 55 millones de dólares. O sea, casi 3 veces más. Así mismo. Eran más o menos los números de las obras del electronismo, ¿verdad? El doble o el triple o el cuádruple. O sea, hay casos así tremendos como ACEPAR, por ejemplo, que salió 7 o 8 veces más caro de lo que se preveía. Creo que el presupuesto inicial era como 40 millones de dólares y terminó costando 350 millones. La INC también. O sea, realmente es espeluznante, ¿verdad? Porque esos montos no salen de la nada, ¿verdad? Es la famosa, en gran medida, es la famosa deuda externa, la deuda del Estado que pagamos nosotros, ¿verdad? El pueblo termina pagando y fue un festín en su ejecución, generando fortunas mal habidas, ¿verdad? O sea, ese último componente de esta ecuación del diablo, que es que la obra termine saliendo más caro, o sea, de 17 pasamos a 55 millones, es solamente una parte del componente, porque no está todo el resto que citamos antes, digamos, la sobrefacturación, o estaría todo en el 55 millones ahí. En el caso del aeropuerto. Por decirte, ¿verdad? O sea, termina valiendo 55, ahí ya incluye todo esto, digamos, incluiría todo esto, el sobrecosto, las bolsas que no se inventaron, el asesor que no existe, etcétera, etcétera. Es lo que se gastó finalmente en esa obra, al menos lo que quedó registrado. Fíjate que hay cosas que, bueno, pasaron bajo la mesa y ni siquiera quedó registrado, ¿verdad? Pero bueno, lo registrado en algún papel suma ese monto. El famoso caso de Itaipú, ¿verdad? La inversión inicial de Itaipú prevista era 2.000 millones de dólares. Y después de 10 años terminada la obra, se gastaron 20.000 millones de dólares. 10 veces lo que se previó al principio, ¿verdad? Y ahí está todo esto, ¿verdad? La famosa sobrefacturación, costos financieros, demorados, sobrefacturaciones, simulados. Ahora estamos viendo el caso se está hablando del acueducto, por ejemplo, ¿no? Que se empezó, que no se terminó, que se quiere hacer uno nuevo, que no salió una gota de agua y salió millones de dólares y nunca funcionó. Yo recuerdo la ruta que iba al Chaco, justamente una ruta que se había hecho en su momento nueva. En la época de Nicanor se hizo una ampliación de la ruta tras Chaco hacia Mariscal Estigarribia y, si no recuerdo mal, en aquel momento se habló de una obra de 70 millones de dólares. Y a mí me llamó la atención que yo me estaba yendo a hacer un programa allá en el Chaco y la obra tenía 2 años y estaba completamente pelada, porque vos pasabas y era intransitable. Era mejor andar en un camino de tierra, que habrá sido así, que en ese asfaltado que era una capita finita. Y vos decías, ¿cómo se gastaron 70 millones de dólares en una obra que después está totalmente destruida? Así mismo. No, tremendo es, Leo, el dineral que se robó en los 35 años del electronismo, también después del electronismo, ¿verdad? Sí, continúa hasta ahora, por eso. Es la herencia maldita del electronismo, esta forma de gestión, la corrupción, lo clientelar, lo prebendario, es la herencia política, económica y cultural, ¿verdad? Más nefasta quizás del electronismo y bueno, los ejemplos abundan, ¿verdad? Vos mencionabas el hospital de Itagua, ¿verdad? Que se hizo en un lugar inhóspito, ¿verdad? Como a 5 o 6 kilómetros de la ruta y no había un camino tipo Tapepoí más o menos en la época. Y ese hospital al principio se proyectó 60 millones de dólares y se construyó y terminó costando 130 millones de dólares, ¿verdad? Un elefante blanco, ¿verdad? Como estamos hablando de 60 millones a 130, son cifras siderales. Y en los años 80.
En los O años sea, 80, estos claro. montos en los años 80 era un dineral así. El dólar estaba a 130 guaraníes, más o menos, no sé, a 140, algo por el estilo. Así que imagínense hoy a 7.000. O sea, es algo que claro, no se puede hacer capaz traspolar así tan fácilmente, ¿no? Si tuvieran, a lo mejor, si es costo por dólar nomás, pero estamos hablando de con qué intención se mandó a hacer tan lejos, a 5 kilómetros de la ruta 2 o 3, tenías que entrar un hospital hermoso, porque en ese momento sí era hermoso, pero claro, a costa de que... Y ahí está la trampa, me parece, Luis, que la gente ve y dice, no, tuvimos un hospital de la gran flauta. Sí. Se hizo una ruta brutal. No, el aeropuerto es hermoso. Pero ¿qué está todo detrás de eso? Así mismo. El Banco Central fastuoso, el Palacio Municipal enorme. Pero justamente eso, ¿verdad? ¿Eso para qué se hizo? ¿Para la gente? ¿Para el bienestar de no sé, de los pacientes, el hospital? Y en realidad no. La lógica es el negocio para los amigos, los cercanos, la famosa patria contratista, ¿verdad? Ahí viene en voz esa expresión, ¿verdad? La patria contratista, que, bueno, un sector que vive de los contratos con el Estado. En esta lógica de te hago, facturo e incluso sigo después manteniendo la obra. Una lógica muy perversa, como decía Leo, de gestión política y de gestión pública, ¿verdad? Porque el Estado no está orientado al ciudadano, no está orientado al bienestar de darte una ruta en buenas condiciones para varios años, ¿verdad? No, es hacer una ruta, un negocio, una obra para seguir manteniendo eso, seguir facturando. O sea, el Estado desde el estronismo está enfocado en los negocios y los beneficios de los grupos cercanos al poder. Entonces nosotros, lastimosamente en Paraguay, no tenemos, esto estaba hablando ayer con Lisa, ¿la conoces? No tenemos la experiencia del Estado, realmente del Estado al servicio de la gente. Entonces la gente termina ni siquiera identificando qué es lo que tiene que reclamar, porque nunca tuvo salud de calidad, nunca tuvo educación de calidad, nunca tuvo así un Estado al servicio de la gente que te garantice, ¿verdad? Seguridad, te garantice, no sé. Y eso yo creo que cosas, eso me parece que es lo más perverso y lo más triste, porque digamos que Paraguay tuvo, y ahora lo vamos a ir viendo, tuvo muchos créditos a su favor por una cuestión geopolítica, digamos, y empezó a hacer, claro, se hizo Corpo Sana, se hizo esto, lo otro, pero con toda esta corrupción encima, galopante, que se hizo para beneficiar a un grupo de amigos del estronismo, en detrimento de la población, hoy tenemos lo que tenemos. Y seguimos pensando cómo vamos a arreglar la cloaca, cómo vamos a arreglar algo que tendría que estar completamente superado si se hubiera usado eficientemente la plata. Por eso a mí me pasa algo que en algún momento, capaz te pida hoy algún economista de afuera, como yo estuve en China el año pasado y vi lo que es China hoy, y China en la misma época, más o menos, poquito antes, en el 49, cuando asume la revolución, tenía una economía del tamaño de Producto Interno Bruto de un país, digamos, de una zona subsahariana del África. Es decir, estaba completamente destruida China. Venía de guerras civiles, igual que Paraguay, pero mucho peor. Asume el Partido Comunista que gana. Y acá sube el Partido Colorado. Los dos tienen 70 años y poco en el poder. Y vos ves lo que es China hoy. Y Paraguay lo que es hoy, digamos. O sea, vos podés comparar dos partidos políticos en el poder. China hoy le sacó a más de 800 millones de personas de la pobreza. Tiene una infraestructura brutal, con tren bala, hospitales de primera. Vimos en la pandemia que hacían hospitales en 5 días, en 10 días. O sea, y ves lo que es la destrucción del Paraguay. Y ves quiénes son los ricos que se quedaron en el poder con las estancias, con los aviones, con la evasión de divisas. O sea, quiénes son los que triunfaron, entre comillas, y cómo está cada país. A mí me parece que es un paralelismo que si se hubiera aprovechado, porque Paraguay recibió créditos multimillonarios, que también, así como China empezó y hubo un sacrificio, porque a mí me decían en China, economistas, no crean, Leo, que estos primeros 30 años que China hizo desde el 79, incluso con Deng Xiaoping, cuando empieza a abrirse al mundo, fue una época donde había sindicatos o la gente trabajaba y se le pagaba lo que había. No.
la población sufrió un sacrificio muy grande, pero realmente vos ves el resultado. Acá no. No es así. Acá no tenemos ni desagüe fluvial. Con un raudal se muere la gente, ¿verdad? Abismal, como vos decís, Leo, la diferencia, ¿verdad? Bueno, así como China, seguramente hay varios ejemplos interesantes para analizar, bueno, cómo los países pueden desarrollarse, mejorar sus condiciones de vida. Y nosotros no estamos por ese camino, ¿verdad? Aunque hay un discurso muy engañoso, ¿verdad? De que Paraguay está haciendo bien las tareas. Bueno, lo coloca el gobierno y algunos economistas ahí afines, ¿verdad? De que Paraguay tiene estabilidad macroeconómica, de que la inversión extranjera quiere venir a Paraguay, de que tenemos baja inflación, estamos a punto del grado de inversión. O sea, hay un discurso actual, y no solo actual, ya de muchos años, ¿verdad? De que como que estamos por buen camino. Pero en realidad es mentira, ¿verdad? Lo que tenemos es este Estado ineficiente, ausente, prebendario, clientelar, sigue siendo, ¿verdad? Corrupto, con muchísima impunidad desde el Poder Judicial, y que no garantiza nada, ¿verdad? Ni la vida, ni la seguridad, ni el trabajo, ni los precios de alimentos, ni los servicios básicos, no le garantiza nada en realidad a la gente, ¿verdad? Pero, como te decía, es como que no logramos como sociedad, me refiero así como sociedad, no logramos identificar las enormes carencias que tenemos como país, no pasamos por una experiencia de un Estado realmente al servicio de la gente. Entonces es como que la gente no termina de darse cuenta de que tiene derechos y que tiene que exigir algo mejor que esto, ¿verdad? Vayamos al estronismo de nuevo, perdón Luis, Sí. para ver un poco, ahora sí podemos intentar hacerlo un poco más cronológico. Contame brevemente cómo era antes que suba Stroessner y los primeros años, digamos, del estronismo. ¿Cómo podemos contarle a la audiencia qué estaba pasando aquí en Paraguay? Bueno, el estronismo, bueno, hoy se cumplen 70 años del golpe del 54, ¿verdad? Viene de un periodo de mucha inestabilidad previa, ¿verdad? Los años de la guerra. En Paraguay, bueno, hubo mucha inestabilidad, digamos, en la primera mitad del siglo XX, muchos cambios de presidente. Tiene que ver con la herencia ya de la guerra del 70, ¿verdad? Cuando se instaló un modelo latifundista en el país, enormes latifundios y una población explotada, excluida, la población campesina indígena, digamos. O sea, ya se instaló un modelo primario exportador que generó mucha exclusión, mucha pobreza, mucha desigualdad. Y eso marcó toda la primera mitad del siglo, ¿verdad? Eso tuvo su correlato político en la inestabilidad, la falta de gobernabilidad, golpes de Estado, revoluciones. Esa fue la historia un poco paraguaya en aquellos años, ¿verdad? Dice Mauricio Schwarzman, que es un sociólogo también conocido, que no se conformó una burguesía nacional en Paraguay después de la posguerra, un empresariado con capacidad de dirigir un proyecto político y económico, una clase, como se dice, una clase dirigente, una clase dominante. No se desarrolló porque el capital extranjero era predominante, los grandes latifundios y compañías, y por ser una economía primaria exportadora, o sea, poca capacidad de acumulación, sin industria, sin desarrollo en realidad, ¿verdad? Entonces, como no había un sector empresarial pujante, que sí empezaba a haber en Argentina, en Brasil, con una industrialización acá en San Pablo, en Buenos Aires, aparece el Estado autoritario. O sea, la forma de dictadura, los militares, el Estado verticalista es el que asume ese rol de clase dirigente. Por eso en Paraguay son tan largas las dictaduras. Higinio Morínigo durante 8 años, en la década del 40, y después aparece Stroessner en el 54 por 35 años, ¿verdad? O sea, dice Schwarman, en Paraguay no se desarrolló la sociedad civil. No había una sociedad civil fuerte que conduzca un proceso social. Entonces son los militares, amando el Estado, los que conducen, digamos, el proceso paraguayo, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos a tener estas 5 décadas, digamos, de gobiernos militares entre Morínigo y Stroessner. Pero detrás de esto, digamos, está, el modelo primario exportador, el modelo exportador de materia prima. Eso va a ser antes del estronismo y va a continuar después. Eso no se va a tocar.
el estronismo lo que va a generar, digamos, es un colchón muy fuerte a través del Estado. O sea, va a ampliar el Estado, va a darle más fuerza en una lógica clientelar para poder gobernar, para poder permanecer mucho tiempo en el poder y generar una clientela, digamos, una base social de sustentación. Y esa primera etapa del estronismo, estaba leyendo en tu libro de algo que le llaman la marcha hacia el este, digamos, que tiene que ver con Ciudad del Este, por decir, hacia esa zona, que también se construye esta ruta de Coronel Oviedo a Ciudad del Este con plata norteamericana, digamos, de un crédito de Estados Unidos. No es que Stroessner dijo yo voy a poner o vamos, no, consiguió un dinero, y también hay un giro geopolítico de, en vez de Argentina le miramos a Brasil, digamos, que era un aliado de Estados Unidos. Así mismo. Bueno, el cambio geopolítico con la Segunda Guerra Mundial, digamos, se da la emergencia de los Estados Unidos como el nuevo polo, el liderazgo regional, digamos, hegemónico, y Estados Unidos le tenía al Brasil como aliado en la región aquí del cono sur sudamericano. Inglaterra era la potencia anterior y Inglaterra tenía una relación más histórica con la Argentina. Inglaterra entra en decadencia, el imperialismo británico después entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos emerge y Brasil como aliado estratégico en la región. Paraguay se vincula al eje Estados Unidos-Brasil para tener apoyo político. Apenas asume Stroessner en el 54, digamos, se va alineando a ese eje. Incluso se entrevista con el presidente norteamericano Eisenhower en Panamá, tiene una entrevista, y donde, bueno, le dice Stroessner, ¿verdad?, que Paraguay es 100% anticomunista y va a seguir siendo así. Claro, recordemos, perdón, que Stroessner sube en el 54 y en el 59 aparece la Revolución Cubana, digamos, Fidel Castro, el Che Guevara, etcétera, y eso enfrente a Estados Unidos, y Estados Unidos empieza a tener como un cagazo de que esto se expanda, por eso empieza a generar golpes y matanzas también a líderes de izquierda, digamos, pero de eso se beneficia Stroessner también, digamos, le dice, no, yo voy a ser acá el líder del anticomunismo, envíame el dinero. Así mismo, ¿verdad? Y va a ser un sostén enorme, digamos, esa alianza geopolítica internacional en cooperación militar, en créditos, en cooperación no reembolsable también. Y el estronismo va a tener esa impronta, digamos, de una enorme dependencia externa del apoyo internacional, pero a cambio de esa lealtad también, ¿verdad? De esa lealtad al Brasil y a los Estados Unidos. Política, en esto del anticomunismo y economía, pero también económica. O sea, el estronismo va a abrir la economía paraguaya, va a haber un proceso muy fuerte de extranjerización, los impuestos siempre van a ser bajos, muchas exenciones tributarias al capital internacional, van a venir empresas brasileñas, empresas norteamericanas también. O sea, hay un acuerdo, digamos, entre ambos en lo económico y en lo político. Me hace acordar a esto de usen y abusen, que dijo también Carter, ¿no? Le dijo a los brasileños, vengan, usen y abusen del Paraguay, vengan acá, pongan la plata y abusen, no importa. Por lo visto esa lógica ya viene también de antes, ¿no? De antes, ¿verdad? Sí, tiene más de 50, 60, 70 años. Y bueno, los brasiguayos va a ser parte de ese proceso, la ruta Coronel Oviedo, Ciudad del Este, se va a construir en esos años, fines de los años 50, 60. La ciudad Puerto Presidente Stroessner se funda en el 1957, apenas unos años después, digamos, de que Stroessner asuma. O sea, hay una dirección al Brasil, hay una reorientación hacia el Brasil, Estados Unidos como el nuevo eje de apoyo político que va a transformar económicamente el Paraguay. Lo que vos decías, Leo, la marcha hacia el este, la marcha de Asunción hacia la frontera con el Brasil, es ese giro geopolítico. Entonces se funda Puerto Presidente Stroessner, se construye el puente con el Brasil. Que construye Brasil. Que construye Brasil, y se construye la ruta de Coronel Oviedo a Puerto Presidente Stroessner en esos años. Con dinero norteamericano. Así, con dinero norteamerano. Y ahí se entiende perfectamente esta alianza Brasil-Estados Unidos. Bueno, acá está nuestro aliadito, vamos a empezar a gestionar.
Y económicamente también ahí empiezan a instalarse grandes empresas, agroindustrias en la zona del Alto Paraná, Itapúa. Vienen los famosos brasileños, ¿verdad? Los brasiguaños en la década del 60, 70. O sea, empiezan a escapar, huir de alguna manera de Paraná, de Mato Grosso, algunos de Santa Catarina. Contame un poco lo que se llama también la Alianza para el Progreso, porque eso también tiene una influencia muy grande económicamente hablando en la región y en el Paraguay. Y sí, bueno, la Alianza para el Progreso es una derivación prácticamente directa de lo que vos mencionabas, Leo, la Revolución Cubana. Del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo se polariza. Estados Unidos y el capitalismo en Occidente y la Unión Soviética, China y el socialismo, digamos, en gran parte de Europa del Este y Asia, ¿verdad? Entonces el mundo empieza en esa guerra fría de disputas, ¿verdad? Y cuál de los sistemas se expande, ¿verdad? Ahí vamos a tener tremendos episodios, ¿verdad? Vietnam, Camboya, Corea, acá Cuba, después va a ser Nicaragua, Chile con Salvador Allende. Bueno, va a ser un mundo en disputa de modelos, ¿verdad? En ese contexto ocurre la Revolución Cubana en el 59, triunfa, ¿verdad? O sea, fueron 3 años en realidad, del 56 al 59, y eso despierta todas las alarmas en Estados Unidos, lógicamente, porque era su patio trasero. Fidel Castro, Guevara y compañía, bueno, amenazaban el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, que es un país con una lógica muy fuerte de geopolítica, de estrategia política, desarrolla un plan para América Latina. O sea, cómo frenamos la influencia del comunismo, del socialismo en América Latina. Y entre varias de sus estrategias, porque no es la única la Alianza para el Progreso, también está la dictadura militar como un modelo, digamos, de control y de represión. Pero la Alianza para el Progreso es la estrategia económica para la región. Entonces tenemos dinero, nosotros le vamos a prestar a ustedes, a los países latinoamericanos, pero vamos a hacer reformas que nosotros vamos a, digamos, a indicar por dónde vamos a ir. Entonces va a aparecer la modernización agrícola, o sea, invertir créditos en... Estamos hablando de 20 mil millones de dólares, según mencionó en tu libro, que se tiró en la región. Así mismo. En aquella época, estamos hablando de comienzo de los 60, 20 mil millones de dólares. Podríamos decir fácilmente que hoy sería casi como decir 200 mil millones de dólares. Así mismo. Se tiró un dineral. Así mismo. Y era para bueno, de alguna manera frenar, digamos, los movimientos que estaban habiendo en la región, de descontento y bueno, había muchas guerrillas, y acá, incluso en Paraguay, ¿verdad? El famoso FULNA, 14 de mayo, son del año 59-60. La Revolución Cubana del 59 y la Alianza para el Progreso se firma en Uruguay en el año 61. Ahí nomás, ¿verdad? O sea que esa alianza, permitime nomás, estoy pensando en voz alta, ¿cómo se llama el caso de la seguridad que se instaló en Panamá con los militares? La Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas. Es decir, esa era una formación de escuela de militares, digamos, dictadorcillos todos, ahí le enseñaban a torturar a los disidentes. Es decir, Estados Unidos instaló por un lado una cuestión militar, desde el punto de vista geopolítico, de cómo entrenar a militares para venir acá a torturar gente, y por otro lado, y bueno, hay varias aristas, pero por otro lado está esta Alianza para el Progreso, que era la cuestión económica. No solamente vamos a entrenar gente, ahora tenemos que soltar el dinero para que esto siga siendo nuestro patio trasero. Así mismo, y funcionó en esa lógica, ¿verdad?, de dinero fácil y también con mucha corrupción, poco control. Está el famoso caso del Plan Nacional del Trigo, por ejemplo, que eran créditos del Banco Nacional de Fomento, que se entregaban a empresarios que invertían en la cuestión del trigo, ¿verdad?, para mecanizar. Paraguay no tenía agricultura mecanizada todavía, muy poquito en los años 50, muy pocos, algunos japoneses, algunos brasileños. Entonces en los 60 era parte de la Alianza para el Progreso la mecanización, la modernización agrícola, o sea, aumentar la producción de alimentos, digamos. Y esos préstamos del Plan del Trigo, por ejemplo, se perdieron más del 50%, no se devolvió. O sea, los que recibían ya no devolvieron, ¿verdad? Eran préstamos que llegaron a través de USAID, por ejemplo, 20 millones de dólares y 10 millones se perdieron por el camino, no devueltos, ¿verdad? O sea, la misma lógica otra vez. O sea, la Alianza para el Progreso alimentó lastimosamente esta lógica de corrupción, de sobrefacturación, de no devolver la plata que recibís. Es que en realidad
pienso, ¿no? Para Estados Unidos, con esta lógica del patio trasero y de la Guerra Fría, suelta este dinero, pero no tienen tampoco cómo controlar, digamos. Es como que mientras vos dures en el poder y me hagas caso a mí, bueno, paciencia, digamos, ¿verdad? Es como caja chica. Nosotros tenemos otro cuadro que quería mostrar en pantalla, que tiene un poco que ver, me parece, con esto. A ver, todo, y si podemos poner asistencia de Estados Unidos al Paraguay en millones de dólares. Esto fue al comienzo de, creo que es del año 54 al 61. Esto también está en tu libro. Sí, son dos periodos. Son dos del 53 al 61. Y después, el primer periodo de Stroessner, digamos, claro, que llegó a 36 millones de dólares, y ya en el marco de la Alianza para el Progreso aumentó a 136 millones de dólares entre el 62 y el 74. Ahí estamos desglosando para los que no ven. Préstamos en área económica, en la segunda parte son 61 millones de dólares. Donación en área económica, vaya a saber qué significa. Que no había más que devolver, ¿verdad? Era regalo. Regalo, 50 millones. Préstamos al área militar, 0. Y donaciones al área militar, dice 24. Es decir, no se le prestó plata a los militares para rearmarse, pero se les regaló 24 millones de dólares. Claro. Sí, sí. Es la suma de edad. Era el marco de la Guerra Fría y la cooperación militar norteamericana era muy fuerte en ese contexto por la excusa de la guerrilla, bueno, toda esa democracia sin comunismo, la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad?, de Estados Unidos. Entonces llegó mucho dinero, ¿verdad? Y esto no generó, ya sabemos que no generó desarrollo, no generó bienestar, sino alimentó toda esta lógica, ¿verdad? Clientelar, corrupción, patria contratista. O sea, Paraguay recibió mucho dinero de la Alianza para el Progreso y en general durante el estronismo, ¿verdad? En modo préstamo, en modo cooperación no reembolsable, en modo asistencia militar. Y gran parte de eso quedó como deuda, ¿verdad? Deuda pública, deuda a cargo de la población, ¿verdad? Deuda externa. Creo que, no sé si dijiste ya, pero en el libro hablabas de, no sé si te acuerdas, ¿cuánto era la deuda externa cuando entra Stroessner y cuándo termina? Era 10 millones de dólares cuando asume Stroessner. Y cuando termina, subió a 2.490 millones de dólares. Una impresionante. Barbaridad. O sea, de 10 pasamos a 2.500 casi millones de dólares. Sin contar con las donaciones. Sin contar con las lo donaciones. que entró de cooperación y compañía, ¿verdad? Muchísimo. Y esa deuda no incluía la deuda de Yacyretá y de Itaipú. Que fueron otros 10.000 más. Aproximadamente otros 10.000 y que hasta ahora, ¿verdad? Estamos pagando y la deuda espuria y, bueno, otro gran negociado ahí, ¿verdad? Pero eso muchísimo. es lo que yo... De eso se trata este programa y de poder hablar contigo de qué es lo que realmente dejó Stroessner. ¿De qué carajo estamos hablando cuando decimos las grandes obras? ¿Qué es lo que piensan estos estronistas, estos tipos que le siguen alabando y chupando la media, algunos siguen tirando en Boca Pool el 3 de noviembre, si lo único que hizo fue instalar un sistema de corrupción, chuparse un dinero monstruoso y dejarnos en la pobreza total, digamos? Seguimos siendo un país pobrísimo. Es decir, ¿qué es lo que dejó Stroessner, no? O sea, bueno, de eso estamos hablando. Enorme deficiencia. Enorme deficiencia. Deudas, cargas sobre la gente y las obras que rescatan los estronistas, digamos, Itaipú, Yacyretá. Tampoco lo hizo Stroessner. Lo hizo claro, lo hizo Brasil. Itaipú fue una decisión del Brasil, una necesidad de la industrialización del Brasil, ¿verdad? Y se hizo a este costo. Tenía que haber costado 2.000, 3.000 millones, salió 20.000. O sea, por el camino se comieron miles y miles de millones, ¿verdad? Vamos a llegar a eso que es la década del 70, en un ratito. Pero permitime hacer una primera pausa y vamos a hablar... Algo que nos dijimos, Leo, cortito. Sí, dale. Esos primeros años, del 54 al 60, fueron de consolidación del poder de Stroessner. O sea, ahí estuvo la famosa represión de la huelga del 58 de los obreros, donde descabezó la Central Paraguaya Trabajadora y compañía. Estuvo la represión de la huelga estudiantil del 59. Estuvo la disolución de la Cámara de Representantes. Le envió a los colorados disidentes al exilio, ¿verdad? En el 56. Creo que ahí termina Epifanio Méndez, también se está yendo, que fue presidente del Banco Central un tiempo. Exactamente. Y Epifanio Méndez termina siendo uno... Lo quita del Banco Central. Lo quita del Banco Central. Y después le expulsa a los epifanistas, digamos, del Partido Colorado, al Mopoco, a todos los disidentes, ¿verdad? O sea, los primeros años de Stroessner realmente son de ajuste político.
De limpieza. De consolidar su poder. Entonces persigue a los sindicatos, a los estudiantes, a los campesinos. Ya los liberales estaban diezmados y los febreristas después de la guerra del 47. Ya estaban en el exilio. Así mismo. Faltaba mandar al exilio a los colorados que no estaban de acuerdo con él o que tenían otra visión, como Epifanio Méndez, que tenía otra visión de la economía. Y bueno, no nos sirve afuera. Así mismo. Y hace sus alianzas geopolíticas en ese periodo también Stroessner. O sea, con los Estados Unidos, toda esta lógica de acercamiento, respaldo, se entrevista con Eisenhower en el 56 en Panamá. Y con el Fondo Monetario firma el primer acuerdo stand-by. Luis Campos dice, creo que fue el primer acuerdo stand-by del Fondo Monetario con cualquier país del mundo. El que firma Stroessner en el 57. Y era dinero, 5 millones de dólares, a cambio ya de algunas reformas monetarias y cosas así, ¿verdad? Entonces... Esa fue la primera parte. Se atrinchera Stroessner en esos primeros años, ¿verdad? Claro, ahí consolida el poder. Por eso quiero hacer la pausa y después de la pausa vamos a entrar en los 60, en esto que tiene que ver con la colonización rural, en lo que tiene que ver con este proceso de descampesinización. Te quiero preguntar, ¿quiénes se beneficiaron finalmente de la reforma agraria? La extranjerización de la economía, ¿qué significa esto? El crecimiento hacia afuera es un concepto interesante. Bueno, todo esto después de la pausa, dale. Bueno, seguimos aquí en Ñandutí en la segunda parte, más en Paraguay, hablando del estronismo, de lo que dejó la dictadura, lo que sigue ocurriendo acá en Paraguay. Y cuando hablamos de economía, a veces la gente dice, ese es un tema complejo, yo no sé, no entiendo nada. Bueno, lo estamos intentando hacer de manera más sencilla con Luis Rojas y creo que lo estamos logrando. Espero que sea así también para ustedes. Ayer justamente, hablando un poco de la herencia del estronismo y de la corrupción, que está en pantalla nuevamente, este modelo que instauró Stroessner hace 70 años continúa. Y continúa claramente en la mentalidad de dirigentes colorados. Ayer le estaba escuchando aquí en Ñandutí a Trato Apuá, Silvio Velar, y él hablando con Álvaro Mora, con Pato, etc. Entonces, en un momento dado, él está contando como una anécdota, casi como él sintiéndose el responsable de que el Partido Colorado siga en el poder. Cuando se descubre el fato de Velázquez, vicepresidente ya en funciones de Paraguay, con el tema Itaipú y con la familia Bolsonaro, que le iba a costar el juicio político a Mario Abdo Benítez, recordarán eso en los primeros meses del 2018, el que iba a asumir, porque iba a hacer el juicio político, ya estaban a punto, estaban en la silla, estaban en la Cámara de Diputados, los diputados, creo que Celeste Amarilla también formaba parte entre los opositores, estaban ya los colorados, algunos cartistas, a punto ya de anunciar el nivel acusatorio y después se frena. Entonces lo que dice Silvio Velar, en esta lógica corrupta que él tiene en la cabeza, y que lo cuenta él así abiertamente como sin nada, es decir, había una causal de juicio político real, no la inventada contra Lugo, real. Había un fato que era traición a la patria, que estaba haciendo Velázquez y que Marito Abdo no le había hecho, digamos, había sido cómplice, por usar un término. Entonces, cuenta Silvio Velar que él le llama a Cartes y le dice a Cartes, mira, si le echan a Mario Abdo y por consiguiente a Velázquez, el que va a asumir es Blas Llano, porque era presidente del Congreso. Blas Llano se va a querer quedar como presidente y va a tener que llamar a elecciones para vicepresidente. El que va a ganar va a ser Efraín Alegre, le dice. Entonces, no va a aguantar Llano la presión, porque Efraín Alegre iba a ser un vicepresidente legítimamente ganador de una elección. Esa era la hipótesis de Silvio Velar, que no está errado en su hipótesis. Y iba a ser finalmente Efraín Alegre el presidente del partido, y después hoy no hubiera sido ni siquiera Santi Peña presidente. Entonces, él dice, se vanagloria de que gracias a él le hizo entrar en razones a Cartes para que Cartes no le dé el apoyo a los diputados cartistas para que le hagan juicio político a Mario Abdo. Es decir, en el pensamiento corrupto de Silvio Velar, que es el pensamiento colorado en general de la dirigencia,
Le mantenemos nomás a alguien, no importa que haya hecho traición a la patria con Itaipú ni que haya querido hacer un fato, no importa, con tal de que se quede un Colorado. Esa es la lógica. Sigue siendo la lógica. Bueno, volvamos a los años 60 un ratito, para los que están siguiendo el programa, estamos haciendo ahora ya un poquito más de manera cronológica. Hablabas de la colonización rural en tu libro y este proceso de descampesinización. Ahí está. Explícame qué es este concepto y cómo fue esta marcha. Bueno, volvemos a lo que decíamos, Paraguay del siglo XX, 1900, primero es un país de latifundios, sí, de los enclaves forestales, ¿verdad? La Industrial Paraguaya, Carlos Casado, Matelar Ayera, esos enormes latifundios de 1 millón, 2 millones de hectáreas, fueron la forma productiva, el modelo productivo, digamos, de los años previos al estronismo, ¿verdad? 70 años desde la guerra hasta el 1950. Ese modelo de enclaves entra en crisis en los años 50. En los años 50, digamos, por diversos motivos, cae la demanda internacional, aparecen productos sustitutos, por ejemplo, del tanino, aparece la modernización, la revolución verde como paradigma tecnológico emergente, digamos, en el mundo. La revolución verde son las tecnologías para la agricultura, las semillas mejoradas, los agroquímicos, la mecanización. Eso es de los años 50, 60. O sea, hay un cambio de paradigma productivo y eso llega al Paraguay en los años 50 y bueno, Stroessner está en la bisagra ahí del siglo, en la mitad del siglo. Entonces el modelo de los latifundios forestales va a empezar a transitar hacia el modelo de la modernización agrícola con la revolución verde que va a llegar, la sojización, el plan del trigo, los años 60, 70, la agricultura tipo farmer, que le dicen, con tractores, con capital, que va a llegar fuerte con brasileños y grandes empresas, ¿verdad? Entonces, ese va a ser un cambio de modelo. Se va a transitar de latifundios agroforestales a estancias mecanizadas como modelo productivo. Y en ese contexto se va a hacer lo que se llamó el primer seminario sobre la reforma agraria en Paraguay, en el año 58. Quiero hacer un paralelismo ahí. El primer seminario sobre reforma agraria. Convoca al gobierno con la FAO y le invita a la FEPRINCO, a la ARP, a los empresarios y los terratenientes. No le invitan, no participan campesinos, indígenas, nadie de sectores, digamos, sociales, solamente a nivel gobierno y empresarios. Ese fue el primer seminario de reforma agraria en el 58, donde se define la estrategia esta de la nueva colonización, la marcha hacia el este, la colonización, digamos, en lo que es Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caguazú, como nueva estrategia de desarrollo, en lógica de modernización agrícola. Vamos a dejar los enormes latifundios forestales, vamos a parcelar y vamos a empezar a abrir el monte, a abrir la selva para la mecanización. A eso le llamaban expandir la frontera agrícola. Paraguay tiene que expandir la frontera agrícola. ¿Qué era expandir la frontera agrícola? Deforestar para aumentar la actividad ganadera y la agricultura mecanizada en los años 60, 70, ¿verdad? O sea, esa es la transformación que se da en ese momento. Y te decía, nomás quería hacer un paralelismo, cómo las cosas no cambian en Paraguay. El primer seminario de reforma agraria le excluye a los campesinos, indígenas y solamente a nivel de empresarios y terratenientes. Ahora se hizo el censo agrícola en el 2022, el Ministerio de Agricultura, y le invita al Comité Técnico del Censo Agropecuario a la UGP, a ser miembro del Comité Técnico a la Unión de Gremios de la Producción, el principal gremio, digamos, empresarial en Paraguay, y le ningunea y le deja fuera a cualquier otra organización campesina, incluso cooperativa, indígena, fuera. En la presentación del censo en el Banco Central no había ningún representante de organización campesina, indígena, eran todos, digamos, empresarios. O sea, esa es la impronta del Estado paraguayo, ¿verdad? Un gobierno para un sector. Y mira, esto del 58 a hoy, ¿verdad? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay varias constantes históricas así que a mí me llaman mucho la atención. La baja presión tributaria es de aquellos años y es de hoy. El tema de la concentración de la tierra es idéntico en los años previos al estronismo, en el estronismo y ahora. La enorme concentración de la tierra, la corrupción, bueno, este tema de la exclusión de algunos sectores, ¿verdad? O sea, hay constantes históricas realmente que a mí me sorprenden cómo no cambian, ¿verdad?
Bueno, y tiene que ver con nuestra memoria histórica también de corto plazo y el poco costo político que paga esta gente, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Volviendo a nuestro tema, ¿verdad? De la colonización, se define en ese seminario un poco la estrategia y, bueno, inicia la marcha hacia el este. Brasil tiene una marcha similar en los años 60, también 50, la marcha al oeste, le dicen ellos, porque el polo industrial de San Pablo empieza a desarrollarse mucho, entonces empieza a expandir su área de influencia y lo que eran los cafetales, los grandes cañaverales empiezan a venir hacia el Paraguay por ese crecimiento industrial del Brasil. Entonces muchos brasileños vienen hacia el Paraguay y se encuentran con la frontera con Paraguay y cruzan al Paraguay y se encuentran precios mucho más bajos de la tierra, mucho más permisividad para deforestar, mucho más ventajas, ¿verdad? Entonces el fenómeno de la migración de brasileños va a ser muy fuerte, ¿verdad? En los años 60, 70. Te doy un dato ahí que también está en tu libro, que tiene que ver con la destrucción de los bosques y este modelo, que el economista Juan Carlos Herken dice que de 57 empresas que eran madereras, 50 eran brasileñas, y que el consumo de la madera paraguaya en el Brasil representaba el 30% del mercado. Esta fuga de rollos hacia el Brasil para la industria de la construcción principalmente, con la alta demanda de la madera, en la época ya después de Itaipú, aceleró la explotación forestal. Es decir, un poco esto, ¿no? Entraban estos brasileros con total libertad para deforestar y hacer lo que querían. Usen y abusen, tranquilos muchachos. El negocio redondo, compraban la tierra, echaban los árboles, llevaban al Brasil el rollo tráfico famoso de aquellos años y recuperaban todo lo que invirtieron, ¿verdad? O sea, en los árboles que vendían nomás ya recuperaban lo que ellos invirtieron en la tierra. O sea, estaba autofinanciado prácticamente la compra de los lotes por esa permisividad, ¿verdad? Porque eso, bueno, era una destrucción ambiental y encima otra vez para el mercado brasileño, sin ningún control. No quedaba nada acá, no quedaba al nada. Contrario. Quedaba la devastación, quedó Claro. la devastación, ¿verdad? Son los desiertos de soja que hoy vemos en Alto Paraná, Canindeyú y compañía, ¿verdad? Vienen de esta historia, ¿verdad? Tremenda de aquellos años, ¿verdad? O sea, el costo que el Paraguay pagó por el extronismo y por todo este sistema es tremendo, ¿verdad? Ya lo vimos con deudas, con endeudamiento, sobrefacturación, pero en materia de pérdida de riqueza natural, no es solamente el Salto del Guairá lo que perdimos, ¿verdad? Todos los bosques, ¿verdad?, que teníamos en esa zona, y esta gente se benefició con esa lógica, ¿verdad? Pero hipotecó también el futuro del país. Y bueno, la estrategia de colonización entonces fue, se funda el IBR, antes se llamaba IRA, Instituto de Reforma Agraria. En el 63 se convierte en el famoso IBR, con Papacito Frutos de presidente por décadas. Y el IBR empieza a hacer colonias. En Caguazú, Alto Paraná, colonias, en teoría para la población campesina. Pero gran parte se convirtió en tierras malavidas, ¿verdad? Se le dio a gente que no era agricultor, campesino, eran amigos cercanos, políticos, militares, etcétera, ¿verdad? Las famosas 6.700.000 hectáreas de tierras malavidas del extronismo. Pero otras fueron colonias campesinas, ¿verdad?, que se fueron fundando, pero era como que se le llevaba a la gente, se le quitaba acá de Paraguarí, de Cordillera, mucha gente se le llevó de esta zona más cercana a Asunción, Paraguarí, Cordillera principalmente, y se llevaba hacia estas zonas que antes eran selva, eran monte, eran latifundios forestales, ¿verdad? Para que ellos abran el monte, para que ellos empiecen a echar el monte, porque se le tiraba ahí sin asistencia, sin nada, sin camino, sin crédito. Entonces la gente en el medio de la nada tenía que sobrevivir. Empezaba a echar el monte, a abrir ahí, cultivar algo. Y a armar las colonias campesinas. O convertirse en empleado de los brasileros madereros que Así mismo. te contrato por 2 mangos y cortame los árboles de 200 años y el negocio va para el brasilero y después se le culpa al campesino deforestador, ¿no? Eso es la típica, ¿no? De acá el pensamiento también de algunos que siguen creyendo, no, el campesino es el que deforesta, claro. Sí. No son las grandes corporaciones. Bueno. Y ahí sobrevivieron más o menos, digamos, esta población, ¿verdad?, campesina, que fue trasladada y arrojada, ¿verdad?, al medio del monte, en estas colonias que se formaron. Se fue abriendo de a poco el monte con mucha dificultad. Y después aparecieron los productores ya con más capital, empezaron a comprarle sus lotes, sus tierras. Entonces, al final, eso iba quedando otra vez para
territorio mecanizado. O sea, eran colonias que al comienzo eran para familias campesinas, pero con el tiempo, como estaban abandonados, no había camino, no había salud, no había educación, entonces la gente pobre terminaba otra vez entregando su tierra, ¿verdad? Entonces, pero había también perdón Luis, había también una lógica, según me planteas en el libro, de cómo eran, creo que cómo le colocaban en las rutas a los líderes colorados, o sea, había todo un sistema también de control de esas colonias. Así mismo. Y sí, o sea, la población beneficiaria en colonias de lotes era una base social para el lestronismo. Ellos le decían los campesinos colorados, nuestra base social. Nosotros hacemos la reforma agraria, le damos lote y ustedes, bueno, nos deben a nosotros todo eso, ¿verdad? Entonces había así esa lógica de control del piragüe en las colonias, casi del seccionalero que estaba ahí, ¿verdad? O sea, más de repartir a los amigos, sí se repartía a campesinos colorados específicamente, y Juan Manuel Frutos lo dice, vos hablabas de él. Sí. En el 2011, también esto aparece en tu libro, en una entrevista que le hacen a él, que él dice que estos lotes estaban pensados para los colorados. Él en un sincericidio dice: el haber dado cumplimiento al programa de reforma agraria haya sido mi mejor aporte, porque el campesino colorado, agradecido, fortaleció su apoyo a su partido, porque sabía que todo lo que tenía fue gracias al Partido Colorado. Así mismo. Es la lógica clientelar en estado puro, digamos. Yo te doy algo y vos me das tu apoyo político, tu voto, tu lealtad, etcétera. Es lo mismo que pasa con el funcionario público. Yo te doy este empleo y vos me debes el voto y el de toda tu familia, ¿verdad? Bueno, es la lógica que se instaló entonces y sigue vigente hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces se hizo la colonización, se crearon unas casi 800, 900 colonias, digamos, en 30, 35 años, pero en este marco de mucha corrupción, de tierras mal habidas para algunos y de una lógica de abandono y de no desarrollo rural para el pequeño productor. Era darle la tierra y dejarle ahí medio tirado y que sobreviva como pueda, ¿verdad? Entonces no hubo reforma agraria, sino fue una política. Mauricio Sharman, que lo mencionamos, dice: ese proceso fue un proceso de explotación demográfica. Todo un sector social fue explotado para ampliar la frontera agrícola, que después terminó en agricultura mecanizada y grandes estancias, pero no fue un proceso de desarrollo de la población campesina. Esa población campesina, bueno, no terminó migrando finalmente en eso que vos decías, la descampesinización. O sea, le llevaron al monte, le dejaron ahí, sin nada, ni camino, ni esto, ni lo otro, y la gente terminó siendo expulsada porque venían los ojeros, le compraban la tierra, o le reprimían, le expulsaban, ¿verdad? Entonces empezó la migración también por la sojización de todo el territorio este, ¿verdad?, del país. O sea, fue un movimiento muy complejo, una marcha hacia el este, porque se le llevó a la población que estaba en Cordillera, en Paraguarí, en Guairá, hacia las zonas para abrir el monte, para expandir la frontera agrícola. Ahí está la explotación demográfica que dice Sharman. Pero posteriormente se le abandonó, se le reprimió, se le dejó, y la gente otra vez pobre tuvo que empezar a migrar hacia Ciudad del Este, porque empezó a ser el polo Ciudad del Este por Itaipú, la construcción, el polo comercial, o hacia Asunción. Hacia Argentina. O hacia Argentina, o al exterior. Los bañados, por ejemplo, empezaron a poblarse fuertemente en los años 70, con la población que salía del campo, y bueno, siempre el flujo hacia el exterior también. Entonces los beneficiarios de las tierras de la reforma agraria fueron, por un lado, las tierras mal habidas, repartidas a los amigos del lestronismo, y por otro lado, campesinos colorados, clientelares, digamos, que decía: bueno, yo te reparto, pero me tenés que votar a mí, digamos, vos, toda tu familia, etcétera, etcétera. Seguro que hubo también familias campesinas que no eran coloradas obvio, en ese proceso, pero Frutos dice que gracias a eso el Partido Colorado se sostiene. Ellos los trataban como su base política. Claro. A toda la gente que recibía algo del gobierno, ya sea tierra, ya sea empleo público, etcétera. ¿Y a qué le llamamos la extranjerización de la economía? Y bueno, la extranjerización es esto de abrir la economía paraguaya al capital internacional. O sea, Paraguay nunca, porque sí, durante el gobierno de Francia y los López sí fue diferente, pero nunca, después de aquello, nunca tuvo un gobierno más proteccionista, digamos, que protegió la industria nacional, el desarrollo interno.
la lógica desde la guerra del 70, durante todo el estronismo hasta hoy, fue apertura de la economía, desregulación de la economía, liberalización para que el capital internacional sea el que entre al país y desarrolle el país. Entonces va a generar, lógicamente, un proceso de extranjerización. O sea, los circuitos productivos del Paraguay, la ganadería, la soja, la mecanización, la agroindustria, los bancos, van a ser negocios mayormente de empresas extranjeras, no de empresas paraguayas, ¿verdad? En algún caso sí, alguna que otra, pero los grandes ejes... Aunque lleven nombres paraguayos, como Cervecería Paraguaya, que era Argentina. Acá se cita también a Molinos, ¿cómo se llama? Molinos Harineros del Paraguay. Molinos Harineros del Paraguay. Capital argentino. Tampoco. Sí. En origen fue un molino paraguayo, pero después se compró y ya quedó en manos argentinas, ¿verdad? La famosa industrial paraguaya. Repsa, refinería. Paraguaya Sociedad Anónima. Paraguaya, exactamente. Capital norteamericano. Que después vino en Petropar. Claro. Petropar es heredera de Repsa, que era una empresa norteamericana para refinar petróleo. Y la distribución era de Shell y de ESSO. La industrial paraguaya estabas diciendo. La industrial paraguaya, por ejemplo, el nombre de la industrial paraguaya era en capitales argentinos, ingleses y compañía, ¿verdad? Donde entró ahí Bernardino Caballero y otros, ¿verdad? Pero eran capitales extranjeros, ¿verdad? O sea, a eso le llamamos la extranjerización, es decir, serían como grandes empresas de capitales extranjeros, también después vinieron muchísimos bancos, digamos, que venían al Paraguay. ¿Y qué beneficio le daba eso al Paraguay, digamos? Y bueno, este es el discurso liberal o neoliberal, ¿verdad? De que el capital va a venir y va a desarrollar el país, va a invertir, va a generar empresas, producción, empleos y crecimiento. En esa lógica no importa el capital si es extranjero, si es nacional, la lógica es que haya producción y crecimiento y derrame. Pero en realidad esa política te lleva a que gran parte de tu sistema económico sea propiedad extranjera. O sea, son empresas extranjeras. ¿Y qué hace la empresa extranjera? Produce y remesa ganancias. O sea, lleva la utilidad, la plata la lleva afuera. Una parte importante de lo que gana lo lleva afuera, ¿verdad? O sea, si vos le tenés un banco extranjero acá, bueno, termina el ejercicio, gana dinero y remesa utilidades. Y la que no remesa, invierte, qué sé yo, acá. Pero una parte remesa. Entonces, si vos tenés de los 10 frigoríficos más importantes de Paraguay, 7 son brasileños, una gran parte de la ganancia del negocio de la carne se va al Brasil. Una gran parte de la agroexportación de soja se va a Estados Unidos con Cargill, ADM, Bunge, o se va a Europa o se va a China con COFCO, una empresa china, ¿verdad? O Dreyfus de Francia. O Repsa. O Bayer. O Bayer, Monsanto, sí. Todas estas empresas. O sea, sí. Lo que no se da es un proceso de acumulación acá en Paraguay, digamos, de capital que permita una industrialización nacional. Acá hay un dato que vos pones en tu libro, que es de Seupen, que dice que el nivel de extranjerización era alarmante. El 90% del sistema financiero estaba manejado por manos extranjeras. El 30% del territorio del país, el 20% del ganado y el 80% de las exportaciones eran controladas por capitales extranjeros. Esto provocó inevitablemente una fuga permanente de dinero, que es lo que vos estabas diciendo. Esta es una característica de la economía abierta sin mayor control estatal que alimentó un proceso de acumulación extranjero, digamos, ¿no? Así mismo. Y es eso, ¿verdad? Es una economía extranjerizada, abierta, neoliberal, liberalizada, que te genera esa sangría, digamos, de recursos económicos hacia los capitales internacionales, ¿verdad? Es interesante, Leo, lo que plantea Luis Campos, economista, fallecido hace un par de años. Pero Luis Campos nos dice como que Paraguay fue el primer país neoliberal de América Latina. Él dice que en el año 56 ya, cuando se le expulsa a Epifanio del gobierno, Epifanio como que era más keynesiano, tenía una idea más de desarrollo nacional, del Estado. Se le echa a los epifanistas y se firma con el Fondo Monetario el acuerdo. Hay que entender eso, perdón, poquito antes nomás, que cuando viene la crisis del 30 en Estados Unidos, el crack, que fue el boom de lo que hoy sería lo que adora Milei, que el Estado regule, que el mercado regule todo, se fue al carajo. Sí.
Y ahí aparece este movimiento keynesiano que dice, no, esperan, porque el Estado tiene que empezar a regularle a las compañías, serán financieras, lo que sea, porque si no, ya vemos lo que pasa, digamos. Y ese era un poco el pensamiento al parecer, de Epifanio Méndez. Así mismo, la crisis famosa del 1929 en Estados Unidos, que después es crisis económica mundial, es el fin del libre mercadismo extremo, del Estado ausente, ¿verdad? Desde ahí aparecen las teorías de Keynes, ¿verdad? El economista británico, el Estado tiene que hacer un contrapeso al mercado. O sea, el Estado, el mercado del sector privado tiene tendencias a crisis cíclicas cada cierto tiempo. Entonces el Estado tiene que invertir en obras o en gasto público para compensar esa dinámica de crisis o cíclica del capitalismo, ¿verdad? Y también una lógica de estados de bienestar, o sea, el Estado algunas cosas tiene que hacer, salud pública, educación, obras públicas, o sea, como que tiene ciertos roles. Eso llega a Paraguay en la década del 40, con los créditos que empiezan a llegar también para inversión en ruta, o sea, hay una ampliación del Estado en los años 40 y 50, pero Luis Campos dice, esto termina esa lógica del Estado intervencionista en el 56. Por ejemplo, se disuelve la Copacar, Compañía Paraguaya de la Carne, que se había creado en el 44 más o menos y que era una compañía estatal que regulaba el tema de la carne. El comercio incluso participaba en el comercio, la exportación de la carne, fijaba límites y eso por presión, digamos, de los sectores ganaderos se elimina en el año 56. Stroessner elimina Copacar. Sí. Y había otras empresas que regulaban precios también de alimentos. Todo eso se elimina, se firma con el Fondo Monetario y dice Campos, Paraguay asume el modelo monetarista neoclásico, neoliberal en el año 56 ya en adelante. Y ese modelo es el que apunta al crecimiento hacia afuera. ¿Qué quiere decir ese concepto, el crecimiento hacia afuera? Y que tenés que crecer en función a exportaciones. O sea, la economía, no importa el mercado interno. No, el desarrollo no viene del mercado interno, del consumo de tu población nacional. O sea, lo importante no es que tu población consuma, compre, sino exportar. Hay que vender afuera. Y captar inversión extranjera. Ese es el modelo de crecimiento hacia afuera que Paraguay adopta fuertemente. Entonces, el esfuerzo productivo, la tierra, los créditos, los recursos se van a orientar a exportar. Si vos no tenés una contrapartida de impuestos, digamos, una presión tan baja, exacto, entonces, ¿cómo vos retribuís eso internamente? Si vos decís, bueno, mando todo hacia afuera, que vengan las inversiones, se llevan otra vez la plata, pero si vos no tenés un impuesto de alguna manera, una presión tributaria, eso quiere decir, ¿no? ¿Cómo yo hago para invertir en Yo me quedé anonadado, como dicen. Tuvimos trenes que iban creo que de Concepción a Orqueta, o sea, teníamos trenes. Sí, en el siglo XIX. En el siglo XIX, teníamos trenes ya. O sea, y después se fue todo al carajo, es decir, vengan, usen y abusen, y después lleven la plata, pero no se quede, no importa si se queda acá nada, es lo que sobra nomás. Sí, sí. Sí, el discurso es que van a venir y van a generar empleo, y ese es el beneficio para el país, ¿verdad? Pero del sentido común te dice que por lo menos tenés que dejar algo vía impuestos, ¿verdad? Cobrar impuestos y reinvertir para que haya algo de goteo, de efecto goteo de redistribución, ¿verdad? Eso no pasó, ¿verdad? Por eso tenemos tanta desigualdad en nuestro país, ¿verdad? Vienen los capitales, invierten, hacen sus ganancias y se llevan todo afuera, ¿verdad? Y eso se instaló, digamos, en los años 50, 60, el modelo primario exportador o de crecimiento hacia afuera. Exportaciones es lo que importa y captación de inversión extranjera. Seupens, que es un economista no crítico, Seupens es bastante cercano, digamos, a los colorados, ¿verdad? Él hace esta lectura crítica en los años 60, ¿verdad? Y dice, hay una enorme extranjerización de nuestro sistema y estos se están llevando la mayor parte, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Acá invierten tanto y la mitad se va afuera otra vez. O sea, el balance final es negativo para el país. Por algo nosotros no somos un país desarrollado, ¿verdad? Como vos decías, China y siguió otro camino y mirá lo que es hoy, ¿verdad? Nosotros todo lo contrario, destruimos nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestra agua, contaminamos, etcétera. ¿Y qué tenemos hoy? Y desarrollo no. Tenemos pobreza, tenemos algunos cuantos ricos, pero no tenemos modelo de desarrollo, ¿verdad?
Y ahí tenemos que ir ya a los años 70 un poco para abarcar esta parte de... El otro modelo, Leo, Sí, perdón, así pero, para sí. contrastar nomás, que sí siguió Argentina y Brasil en el mismo periodo, era el modelo de industrialización, era el modelo de sustitución de importaciones. Bueno, ahí quiero llegar. En el transcurso de estos 35 años ya empezamos a hablar de los 50, los 60 y ahora vamos a entrar a los 70. Y justamente en la década del 70 es el capítulo 4 de tu libro. Dice que Paraguay no lograba despegar. Y aquí vos escribís también que este modelo de desarrollo hacia afuera que acabamos de explicar. Sí. Dice, en esta dirección se renunció a un esfuerzo nacional hacia la industrialización del aparato productivo, privilegiando el apuntalamiento de la producción y exportación de productos primarios y con bajo valor agregado. ¿Por qué Paraguay no apuesta a la industrialización? Y eso lo vamos a tener que machear porque estamos entrando a los años 70 y ahí aparece Itaipú en el 73, donde toda la producción, y por eso se lleva al 90% de la energía, necesitaba Brasil para industrializarse. Y Paraguay renuncia a eso. ¿Por qué renunció a eso? Y Paraguay renuncia a eso por la alianza geopolítica que estableció con Estados Unidos y con Brasil, y con sectores internos también, como el sector terrateniente ya en los años 50, ¿verdad? La crítica al modelo primario exportador o de crecimiento hacia afuera ya viene de los años 40, 50. El famoso economista Raúl Prebisch de la CEPAL. La CEPAL empieza a hacer una crítica. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, que está en Santiago de Chile, que gana mucha relevancia en los años 50, 60, 70 en América Latina como generador de pensamiento económico, crítico. Y ahí aparecen personajes muy conocidos, ¿verdad? Como Prebisch, como varios otros economistas, ¿verdad? La teoría de la dependencia. O sea, se explica ya que el capitalismo global genera asimetrías. Países desarrollados, países subdesarrollados, países centrales, países satélites o dependientes. Primer mundo, cuarto mundo, tercer mundo. Y los del primer mundo exportan productos industriales, mucha tecnología, industrialización, y los del tercer mundo materia prima. Entonces el mundo se divide de esa manera, ¿verdad? Y eso ya nos damos cuenta en América Latina con esta gente de la CEPAL y otros, ¿verdad? Entonces Brasil, Argentina, México, Chile desarrollan la famosa estrategia de crecimiento por sustitución de importaciones. O sea, dicen, no podemos importar todo lo que viene de afuera, vamos a desarrollar nuestra industria nacional frenando la importación. Por eso dice sustitución de importaciones. Entonces, en vez de traer, no sé, vehículos de Europa y de Asia, vamos a desarrollar fábricas de vehículos automotrices, prendas de vestir, etcétera, en nuestros países, ¿verdad? Entonces van a empezar a industrializarse el cordón conurbano de Buenos Aires, todo San Pablo, en parte México, Colombia, Chile, van por esa línea, ¿verdad? Que era casi de sentido común. Si querés desarrollarte como país, no podés exportar toda la vida materia prima, que tiene poco valor agregado, ¿verdad? No genera puestos de trabajo. La crítica eterna al sector primario, ¿verdad? No genera suficiente empleo, porque no genera transformación y valor agregado en el proceso. Pero Paraguay sí, se queda atrapado en el modelo de crecimiento hacia afuera, o sea, de exportación de materias primas y de captación de inversión extranjera. ¿Por qué se queda en eso? Y porque es parte del pacto, digamos, de apoyo político que tiene con los Estados Unidos, con el Brasil, de que Paraguay va a ser un país productor de materia prima desregulado, abierto, y va a seguir recibiendo apoyo internacional, créditos, cooperación, etcétera, para esa misma lógica, ¿verdad? La modernización agrícola, el capitalismo agrario, para impulsar un poco esas dinámicas productivas. Pero renuncia a un esfuerzo más de desarrollo nacional, de industrialización. Ni siquiera la electricidad de Itaipú va a poner en función al desarrollo del país. Lo va a regalar totalmente al Brasil, a la Argentina. Nosotros vamos a usar para la casa la electricidad y todos los excedentes se van a ir a industrializar el Brasil y la Argentina, ¿verdad? O sea, ni siquiera eso se tomó en cuenta para pensar en un modelo de desarrollo más autónomo. Inclusive creo que Ricardo Canese habla que la energía eléctrica incluso era cara en Paraguay en un momento dado comparando con otros países. Sí, él dice el costo de la energía de la tarifa industrial. Justamente para el sector industrial
en Paraguay era el doble que en Argentina o en Brasil, ¿verdad? Porque no había una política para promocionar, digamos, el uso de la energía y generar un proceso de industrialización. Y tenemos, ya que estamos en los 70, tenemos que hablar de Itaipú, que ahí empiezan las dos hidroeléctricas. Y en el caso de Itaipú en el 73, y acá también está anotado, en la página 64 de tu libro, se dice que el Paraguay no tuvo un equipo negociador. Esto lo señala Jerónimo Irala Burgos, ¿no? Fíjense, porque ahora estamos hablando ¿no? del tratado, ¿no? No teníamos un equipo negociador calificado. Y el resultado del tratado firmado refleja cabalmente los intereses del socio más fuerte, que era Brasil. Es decir, fíjense cómo se fue Paraguay a negociar. Penosa resultaba la ausencia de... en el equipo negociador de Paraguay no había economistas, financistas, expertos de desarrollos, técnicos en hidráulica entre los negociadores paraguayos y la absurda carencia de estudios científicos sobre los alcances y proyecciones del convenio. Es decir, Paraguay se fue, se bajó el pantalón y nada más. Así mismo. Es así. Y el resultado fue un tratado absolutamente favorable al Brasil, ¿verdad? En ese caso, y la Argentina después con el tema Yacyretá. Pero Paraguay no tenía una clase gobernante que esté pensando en el país o en el desarrollo nacional. Estaba pensando en lógica clientelar. Entonces Itaipú ellos veían como una oportunidad de que acá va a entrar mucho dinero y cómo nosotros vamos a capitalizar ese dinero que va a entrar. Vamos a capitalizar con las obras, con la construcción, los varones de Itaipú van a aparecer por ahí, el dinero que va a entrar. Esa era la lógica del gobierno estronista, ¿verdad? Y con esa lógica se fue a negociar, ¿verdad? Entonces el tratado sale de acuerdo a las necesidades del Brasil. Y dice, ambos países son dueños de la mitad de la energía generada. Y el que no logre utilizar la electricidad le cederá al país condómino o copropietario a un precio de costo. O sea, no había ni una posibilidad de que Brasil no use toda su energía, solamente Paraguay era el que no iba a usar. Y ya está plasmado en el tratado que eso Paraguay no va a disponer libremente, sino lo tiene que ceder a un precio de costo al otro país socio. Creo que era condición absolutamente desfavorable a nuestro país. Es clave esto, Luis. Era muy burdo, digamos. Claro, esto es clave porque una de las cosas que se habla de los que hacen loa al estronismo, los burros que le hacen loa al estronismo o los que lo hacen adrede, o hay ignorantes también. Espero que este programa sirva para los que ignoraban esta cuestión. Nosotros nos fuimos al Tratado de Itaipú sin los técnicos que piensan en el desarrollo del Paraguay concretamente y firmamos un tratado donde dice que si no usamos la energía le vamos a tener que regalar al otro al precio de costo. A sabiendas de todo eso se fuimos y firmamos. O sea, entonces, no me vengan con el cuento que Stroessner desarrolló el Paraguay con Itaipú y Yacyretá porque entregó absolutamente toda la electricidad para que se desarrolle Argentina y Brasil y a nosotros nos dejó en la miseria absoluta. Entonces la pregunta que deviene, y están también en tu libro, es ¿quiénes fueron los beneficiarios de Itaipú y Yacyretá? Finalmente digo sobre este punto. Y los grandes beneficiarios fueron, bueno, los jerarcas del estronismo, ¿verdad? Que se quedaron con gran parte del dinero que fluyó a la obra de diferentes maneras. Sobrefacturación, coimas, corrupción, o sea, mucho dinero no llegó, digamos, a su destino, quedó por el camino. Ahí se formaron fortunas, ¿verdad? Los famosos varones de Itaipú, Enzo de Bernardi, el propio Guasmosi, Conempa, se hicieron grandes fortunas con Itaipú. Estamos hablando solamente de los, porque por eso se le puso el nombre de varones, ¿no? Pero hay condes, digamos, o sea, sí, hay una camada ahí debajo de gente, de ingenieros que uno va conociendo y dice, y este señor tiene tanta plata, sí trabajó en Itaipú, no es un varón de Itaipú, pero sigue siendo multimillonario. Sí. O sea, estamos hablando de una camada de entre ingenieros y contratistas que se hicieron recontramillonarios. Yo conozco hijos de esos tipos que nunca laburaron en su puta vida. O sea, gente que sigue hoy rascándose los huevos de la plata que ganó su papá o su abuelo en Itaipú. O sea, de esa patria, de esos varones, digamos, ¿no? Estamos hablando de, pero grandes fortunas. De 50 años de esa lógica, ¿verdad? Porque aquello ocurrió ya en el principio y sigue ocurriendo hoy.
O sea, vos hablabas de Beto Velar, ¿verdad? Sí. La esposa está en Itaipú. Exacto. Creo que gana 150, 140 millones de guaraní al mes. Al mes. O sea, eso no, es un insulto a la gente, ¿verdad? Al pueblo paraguayo, ¿verdad? Un salario que es 4 veces el del presidente de la República. No tiene ni un sentido. No tiene sentido. Pero se tolera. Pero esta lógica, ¿verdad? De funcionamiento. Entonces, hubieron gente que se benefició con eso. Enorme corrupción, ¿verdad? Y renuncia a la posibilidad de algún desarrollo para nuestro país. Se renunció a la energía, al uso de la energía en una lógica más productiva, industrial. Se renunció a los Saltos del Guairá, se renunció a miles de kilómetros cuadrados que se inundaron. Mucha población indígena fue expulsada del Alto Paraná por el lago Itaipú. O sea, miles de kilómetros se perdieron, anegados, ¿verdad? Inundados. O sea, se renunció realmente a mucho. Y los beneficios no llegaron a la gente, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos una tarifa eléctrica, por ejemplo, muy cara. Una de las más caras de la región, ¿verdad? Teniendo las 2 represas más grandes de la región, ¿verdad? O sea, ilógico es. Pero se negoció tan mal que, bueno, se puso al servicio de otro país, ¿verdad? No de nuestro desarrollo, ¿verdad? Venezuela, por ejemplo, tiene petróleo. En Venezuela, creo que con menos de $1 se llenaba el tanque de combustible. A lo mejor no es el mejor destino del consumo, tiene que ser la industrialización, pero hay un uso interno, digamos, del recurso. En Bolivia pasa algo parecido con el gas. Acá nada que ver, ¿verdad? La electricidad es costosa, ¿verdad? Y no está en función al desarrollo, está en función al desarrollo del Brasil. Y la generación de dinero, los famosos royalty de Itaipú, para la claque, para la gente que maneja la caja chica, que es una caja grande, ¿verdad? De Itaipú por 50 años, ¿verdad? Entonces fluyó mucha plata en Paraguay en los años 70, ¿no? Muchísimo. Bueno, es la década dorada del electronismo. Los años 50 y 60 fue un crecimiento modesto, así 2-3% anual todavía. Empezaba el tema de los créditos, la Alianza para el Progreso, pero en los años 70 sí, el promedio de crecimiento fue de 9% anual. Tipo eso, las famosas tasas chinas de crecimiento, ¿verdad? Que China por 30 años exacto. creció 10, 11, 12, pero acá fueron 7, 8 años, con Itaipú principalmente y el dinero que entró para la obra y los créditos. Y ahí es donde hubo un poco de derrame, probablemente, Sí. o sea, se quedaban los varones, se hacían multimillonarios, el dinero iba a Brasil, a Argentina, se industrializaban, y aquí se hacían algunas rutitas y cositas, y ahí había un pequeño derrame, que ahí le tocaba al almacenero, al ferretero, al que traía el auto Mau del Brasil, vendía su, ¿cómo se llama? Su repuesto acá por Eusebio Ayala, los mecánicos. Y la gente empezó de manera informal, la gran mayoría emprendedora, porque el paraguayo es emprendedor, muy emprendedor. Esa empezó a hacerse un poquito de guitita con eso que se derramaba realmente. Y los obreros también. Y los obreros. Que fueron quitados de las chacras. Los obreros de Itaipú eran campesinos. Y fueron llevados para la obra. Se dice que trabajaron 30.000 obreros en la construcción. Y bueno, por ahí algo goteó. Muchos quedaron sepultados también en la obra, ¿verdad? Claro. Sin cuidados. Y después esos campesinos... Por eso queda ese espejismo, nomás digo, Luis, de que tal vez entre los burros o ignorantes o adrede creen que en la época de Itaipú, porque Stroessner, no sé qué, en realidad los beneficiarios fueron otros y hubo un derrame que le tocó a esta gente, digamos, que mencionábamos recién. Entonces se genera ese espejismo de que de que fue una gran obra para el pueblo paraguayo. En realidad no lo fue, claro, digamos. Una sensación transitoria, engañosa, exacto, de cierto bienestar. Lo mismo que pasó con el algodón en los años 70, ¿verdad? Uh-huh. El algodón fue un espejismo para el campesino, ¿verdad? Porque después fue su ruina también la crisis del algodón de los años 80. Porque no está pensado en perspectiva de desarrollo, ¿verdad? Sino son coyunturas nomás donde se aprovecha cierta coyuntura. Entonces Itaipú fue eso, mucho dinero, un espejismo de crecimiento y bienestar que terminó en una crisis tremenda en los años 80. Ya en los años 80... Pero acá vamos a entrar en los 80. Sí, fue otro contexto totalmente saliendo de ahí nomás de la década dorada del electronismo, que también fue la década de la corrupción, ¿verdad? Donde la corrupción explotó, se diseminó, se expandió, digamos, por todo el sistema político y económico,
por esa enorme disponibilidad de dinero, de capitales, de créditos que ingresaron en aquel contexto, ¿verdad? Además de Itaipú, en los años 70 fue el boom de las exportaciones de algunos rubros, soja y algodón, generaron una entrada de divisas importante, además de créditos y compañía. Entonces sí, fue la década dorada del electronismo que impulsó la corrupción y las actividades ilícitas también a un nuevo nivel: narcotráfico, contrabando, triangulación comercial. Otra gran herencia maldita del electronismo, digamos, la economía ilegal, las actividades ilegales que permitió y que se enraizó desde aquellos años. Y también acá se menciona la actividad lucrativa e ilegal del contrabando de rollos de madera, que lo mencionamos en su momento, sí, ¿no? Hacia Brasil. Quiero nomás tirar esta cifra. Se estima casi a fines de los 70, casi 500 camiones por día. Escucha bien, estás atento, ¿verdad? 500 camiones, imagina, ponete en tu mente 500 camiones de rollos de madera gigantescos que estaban siendo deforestados del Paraguay a mansalva, se llevaban al Brasil por día, cruzaban la frontera que estaba desangrando las regiones que en el Brasil ya estaban siendo prohibidas talar árboles. Así mismo. Y acá, sin embargo, le metíamos con todo. Le enviaban a sus empresarios aserraderos acá, al sí, Paraguay. En esos años se habilitaron como 25 aserraderos de brasileños, ahí en Amambay, en esa zona tan rica. Y todo era para enviar a Brasil, para los rollos. Y en ese mismo año también, bueno, empieza, a lo mejor no le vamos a tener mucho tiempo para esto hoy, pero empieza también todo el desarrollo, entre comillas, del narcotráfico, digamos, ¿no? Porque ahí todas las pistas clandestinas, la famosa revista que yo tengo un ejemplar del año 73 de Selecciones que nunca entró, donde se habla un poco del envío de la heroína que iba de Paraguay a Estados Unidos, con Rodríguez a la cabeza, se lo menciona a él. Después los órganos de controles que eran cómplices, dicen aquí el caso de por décadas el ministro de Hacienda, que fue César Barrientos, que mantuvo el cargo gracias a su absoluta lealtad a Stroessner, lo que incluía la cobertura de los hechos de corrupción o delito. O sea, él estaba puesto ahí para blanquear todo. El caso del ministro de Industria y Comercio en los 70, Delfín Ugarte Centurión, que fue un aventajado por la obtención de coimas, por lo que el ministerio a su cargo, más que fiscalizar, echaba combustible en la hoguera de la corrupción. Así mismo. Era otro de los beneficiados. Así mismo. Y ahí se formó lo que Juan Carlos Herken, el economista hermano de Pablo Herken, llamó la burguesía fraudulenta paraguaya. Uh-huh. O sea, en los años 70 publica un artículo Juan Carlos Herken, donde él dice que en Paraguay se está formando una burguesía fraudulenta. Lo que Mauricio Schorman decía: en Paraguay no hay burguesía, no hay empresariado, por eso surgen dictaduras. En los años 30, 40, dice Mauricio, ¿verdad? En el electronismo se va a forjar la burguesía paraguaya, el empresariado, pero parasitario del Estado, beneficiario del electronismo, y en todos estos circuitos de corrupción, de obra pública, patria contratista, contrabando, sobrefacturaciones, entra el narcotráfico, rollo tráfico, autotráfico, evasión de divisas, ahora que va a ser un negocio 80. Muy lucrativo de los años 80. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en el 80, que es la última parte ya de la dictadura, ¿te parece? Sí, sí. Dale. Excelente. No, seguimos con Luis Rojas hablando de esta herencia nefasta del electronismo que está basada en corrupción y toda la volaterapia de las grandes obras. Nos queda poquito tiempo, Luis, para cerrar esta parte del programa y queríamos llegar a los 80, que es la parte final un poco. ¿Cómo se desarrolló los 80? Antes de la dictadura, y algunos hitos, por decir un término, que tienen que ver con... Bueno, parece que empezó a haber desempleo también después de lo de Itaipú, ¿no? Sí, sí. La década dorada termina, ¿verdad?, con la construcción de Itaipú, termina en el 81. Se reducen, digamos, los préstamos, los flujos de capital para esas obras. También coincide con la crisis del algodón, la caída del precio del algodón, y la soja también tiene una reducción. Entonces hay menos entrada de divisas, de dólares, de dinero al Paraguay.
Y el Paraguay, bueno, era muy frágil su modelo económico, primario exportador. Entonces, su base productiva siempre fue frágil. Extranjerizada, o sea, gran cantidad de empresas extranjeras, poco desarrollo nacional. Entonces, ese contexto genera, digamos, una situación recesiva. Ya en vez de crecimiento, hay decrecimiento. Hay 1 o 2 años que el Producto Interno Bruto se achica, creo que el 82, 83. Y después crecimiento así muy bajo, encima con alta inflación. La crisis de la deuda se da en América Latina en esos años. O sea, era un momento así complejo en América Latina y en Paraguay también, ¿verdad? Y no industrializamos, entonces sin tampoco... industria, sin capacidades propias, ¿verdad? Mucha dependencia siempre nosotros del mercado externo, de exportar, de los precios, del clima, ¿verdad? Siempre en esa lógica, ¿verdad? Entonces fue una década ya de crisis. Tanto crisis del Estado, el Estado empezó a tener problemas de financiamiento por la baja presión tributaria, menos entrada de capital externo, y se empezaba a reducir un poco la cooperación externa en los años 80. Por ejemplo, en Estados Unidos ya asume como presidente Carter. Carter ya da un giro político, tiene el discurso de los derechos humanos, empieza a alejarse de las dictaduras militares. Entonces empieza a haber menos recursos para las dictaduras, ¿verdad? En el caso de Stroessner, ¿verdad? Entonces su apoyo político también empieza a ser más frágil. Entonces va a ser un contexto así social bastante complicado, los años 80. Algunos dicen la época de la dicta blanda. Era la dictadura, pero empieza ya a tener pies de barros, ya no tiene tanto apoyo externo, tantos recursos externos. Entonces empieza como a sentirse esa situación y divisiones incluso, ¿verdad? Peleas dentro del propio Partido Colorado, aparecen los tradicionalistas, los militantes, a nivel empresarial también empiezan a haber roces. Como había escasez de recursos por menor entrada de divisas, el Estado empieza a ver de dónde quitar. Entonces instaura, por ejemplo, el régimen de tipo de cambio múltiple en el 82-83. Entonces recibe dólares, pero vende a un precio mayor a los importadores, al sector empresarial, empieza a hacer negocio con las divisas. O sea, se empieza a quedar con parte del negocio, digamos, a costa de otros sectores, el sector empresarial, el sector campesino, empieza a especular prácticamente, ¿verdad? Entonces de ahí se queda con una parte de eso. Se dice que con ese juego del tipo de cambio el destronismo más o menos 500 millones de dólares se apropió en la década del 80. Y parte de eso se fue para lo que hicieron la evasión de divisa del Banco Central. ¿Cómo fue el tema de la evasión de divisa? Porque ahí estuvo metido Cartes, digamos, que incluso preso. Así mismo. Y justamente ¿Cómo era el negocio, en digamos? ese contexto, ¿verdad? O en este contexto del abuso de la cosa pública, del Estado de los recursos, el Banco Central establece también este sistema de tipo de cambio múltiple. O sea, un subsidio cambiario, dice, que hacía el BCP de alguna manera. Sí, o sea, si vos ibas a importar, por ejemplo, materia prima para industrializar o ibas a importar productos de primera necesidad, el tipo de cambio era preferencial. El Banco Central te vendía a un tipo de cambio para vos importar cuestiones básicas, ¿verdad? De consumo masivo, por debajo del tipo de mercado. Entonces, había como 2 tipos de cambio, uno para las cuestiones básicas y otro para el resto de la población, ¿verdad? Entonces eso se prestaba a un mercado negro. Yo tengo un dólar preferencial y tengo otro dólar del mercado para el resto, para el común de los mortales, ¿verdad? Sí. Entonces se empezaron a simular operaciones de importación de productos básicos, o sea, inventar, ¿verdad? Que íbamos a traer ciertos productos, lo cual era mentira, ¿verdad? No era real esa importación, sino que era una simulación de una operación para recibir dólares a menor precio y después eso comercializar en el mercado a un valor mayor, al valor de mercado. Entonces ahí surgió el negocio de la evasión de divisas, que era destinar dólares a ese circuito, a esa lógica, para, bueno, obtener ganancias de la diferencia cambiaria, ¿verdad? Y en ese negocio fue que se le vinculó y se le demandó incluso a Cartes ya en el año 82, a inicio de los años 80. José Emilio Corostiaga habla de la falsificación de instrumentos públicos, que eran operaciones, como vos estás contando, montaje de operaciones fantasmas de importación. Se boleaba, se mentía, se inventaba una importación para obtener divisas, es decir,
en dólar a un precio más barato, que sumaron 34 millones en solo 6 meses que fueron depositados en una cuenta en Nueva York bajo prestanombres que eran empleados de su casa de cambio cuyos domicilios coincidían con el de Humaitá Cambios, que estaba en la calle Estrella y 14 de Mayo. Gorostea señala que Cartes facilitó el número de sus cuentas a los falsos importadores para que allí fuesen remesados los dólares de tipo preferencial en lugar de ser enviados a las cuentas de exportadores norteamericanos. Así mismo, un esquema de simulación. Entonces, le entregaban las cuentas bancarias allá de los amigos, simulando que eran cuentas de empresas exportadoras norteamericanas. Y bueno, de esa manera evadían, digamos, sustraían esos dólares preferenciales que después los vendían en el mercado, ¿verdad? A un precio mucho mayor. Y bueno, fue uno de los negocios principales de los años 80. Estuvo involucrado el presidente del Banco Central, Romeo Acosta, muchos años, pero se estima que en ese negocio más o menos se sustrayeron 400 millones de dólares del Banco Central para supuestamente importaciones preferenciales básicas que finalmente fueron vendidos, digamos, en el mercado. Y bueno, ahí vemos, ahí los amigos también tocaban el dinero, digamos, ¿no? O sea, esto no se podía hacer sin empresarios, digamos, guau, así cualquiera sería rico, ¿no? Para ir cerrando un poco estos 70 años que estamos hablando, mi querido Luis, si querías hacer una reflexión final y sobre todo vincular un poco a cómo seguimos hasta hoy de alguna manera replicando esto. Lo más nefasto, Leo, es esa continuidad de este modelo, ¿verdad? Hasta hoy. Lastimosamente no hemos podido como sociedad paraguaya procesar nuestra historia y a estos personajes y lo que hicieron. No hubo un proceso de juicio, castigo a los que robaron tierras públicas, dinero público, bienes públicos. Está documentado, se sabe, acá mencionamos algunos ejemplos, ¿verdad? Pero no, lastimosamente no hicimos ese proceso social de castigar a los que hicieron este latrocinio, ¿verdad? Y esto tiene proyección hasta el presente. Podemos decir que hoy gobiernan los herederos de Stroessner, no directos, familiares directos, sino políticos, los herederos políticos y económicos, los varones de Itaipú, los que evadieron divisas, los que se hicieron de dinero de las obras. Hoy en día ellos están gobernando. Podemos citar Rodríguez, Guasmosi, Cubas, Oviedo, ¿no? Cartes. Y ya, lastimosamente, la herencia se va proyectando hacia abajo, ¿verdad? Pasa del personaje aquel al hijo y al nieto, y hay ahí una cuestión de transferencia de fortunas que fueron en su origen mal habidas, robadas al Estado paraguayo, al pueblo paraguayo. Y bueno, hoy es una clase gobernante que gobierna. Bueno, hace poco fue presidente Mario Abdo, ¿verdad? El hijo del secretario privado. Abdo, perdón, me olvidé. Ahora es presidente, claro. Peña, que es heredero político de Cartes, ¿verdad? Hijo político de Cartes. Y Cartes es un estronista de cultura, claro, de forma de pensar. Es un patrón autoritario vertical que impone, ¿verdad? Cero democrático, que concentra la riqueza, ¿verdad? En niveles enormes. Además, otra vez con una pata en lo legal y otra pata en lo ilegal, ahí que se mueve en esa lógica muy del estronismo, ¿verdad? De actividades ilegales ya. Y hoy seguimos en el mismo modelo. Modelo de corrupción, de impunidad, de ilegalidad. Y al decir de Aníbal Miranda, este señor que escribió Las grandes fortunas del Paraguay, ya en un estadio de crimen organizado. O sea, él dice, ya la corrupción esa inicial se hizo metástasis y dio un salto ya a un modelo de crimen organizado, de circuitos mucho más estructurados de narcotráfico, de lavado de dinero, de tráfico de armas, mucho más complejo, ¿verdad? Un poco lo que se ve mucho de México y de otros países, ¿verdad? Donde la corrupción permite tanto que ya permite que se desarrolle, ¿verdad? Se institucionalice el crimen, el narco, etc. Y esa herencia es presente, está vigente hoy, maneja Poder Judicial, maneja hasta de todo, ¿verdad? Muchísimas instituciones, fiscalía, parte de la Fuerza Armada, de la policía, mucha corrupción. O sea, creo que tenemos que sacudirnos del estronismo, su cultura, si queremos otro país, otra sociedad. Por un lado, lo político es una herencia nefasta, el modelo de Estado clientelar,
que al Partido Colorado le redituó mucho. O sea, el Partido Colorado sigue ganando elecciones gracias a la lógica clientelar, o sea, esta lógica de funcionarios públicos leales, lógica de empresarios leales por recibir contratos, beneficios, de una clase política leal por tener puestos en Itaipú, puestos en el Banco Central, puestos aquí y allá. Bueno, tiene una clientela. Pero también un modelo económico raquítico, un modelo económico no desarrollado, no industrial, que no invierte en la gente, que no desarrolla capital humano. Acá seguimos con esto de va a venir la inversión extranjera a desarrollarnos. Eso lo repetimos desde la posguerra del 70 hasta hoy, que el capital extranjero va a desarrollarnos. Nunca no nos desarrolló. Paraguay es el país que menos inversión extranjera recibe en toda América, no en toda, pero casi en toda América Latina. Uruguay recibe 10 veces más inversión extranjera que Paraguay. Ahora, Guatemala, Nicaragua y Honduras reciben 2 o 3 veces más inversión extranjera que Paraguay. O sea, Paraguay es un blef, es una mentira de que es un país que está en camino al desarrollo, porque no tenemos Estado, ni institucionalidad. Entonces, el inversionista extranjero sabe que en Paraguay no hay mano de obra calificada, sabe que no hay seguridad jurídica y sabe que no hay infraestructura. Entonces, ¿quién va a venir acá? Es el que viene a especular o a explotar recursos naturales y nada más. No el que viene a invertir en serio, ¿verdad? Somos eso, en gran medida, herencia del estronismo, ¿verdad? Y bueno, son las tareas pendientes que tenemos, ¿verdad? Como sociedad. Luis, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. A vos, Leo. Muchas gracias por el Muchas gracias. momento. Y recomendamos el libro, entonces, yo lo compré en el lector. Se llama La economía durante el estronismo y como le digo, hay una colección de 60 años que está muy bueno, pero hoy le queríamos dedicar al tema económico porque la gente por ahí, como les digo, habla mucho de las grandes obras de Stroessner y hoy tiramos por el suelo todas estas grandes mentiras. Bueno, vamos a hacer una pausa.